Hola, pues bueno, estamos aquí nuevamente. Muchísimas gracias a quienes ya nos están acompañando. Empezamos ahora sí con un formato ligeramente distinto por algunas ideas, algunos proyectos que tengo. El streaming semanal con el nuevo nombre En Vivo y con Todo. A ver qué tal nos va. Si oyen gorgoritos ya saben que es el bajante. Sigo sin conseguir una fuentecita que cuando suene aquello ponemos la fuente y decimos que son los efectos de sonido especiales de En Vivo y con Todo. Bueno, por el primero a la gente que todavía no me sigue en Twitter, que alguno habrá todavía y que vamos a no permitirle que viva sin tenerme que aguantar en Twitter. Entonces, por supuesto, pueden buscarme en Twitter @elnocturno, ahí es donde tengo la mayoría de los líos y de las discusiones. Bueno, me pueden decir una cosa rápida, ya tengo una pila de preguntas, la mitad de las cuales no vamos a poder responder y lo saben, espero que lo sepan, que las limitaciones que tengo como ser humano son las que tienen otros seres humanos. Pero la pregunta es si se escucha bien, si se ve bien, si está mejor que los primeros. Es que los primeros streamings fueron una cosa espantosa de la que todavía me da cosa cuando lo pienso. Pero bueno, lo de siempre, necesitamos su apoyo con las donaciones, ya sea en Patreon, en PayPal o en GoFundMe. Hay gente que me ha preguntado cómo funciona esto de Patreon, creen que es como PayPal, que bueno, me mandas 450,000 euros y yo recibo 448,000 euros porque son 2,000 del servicio. No, no es así. Patreon es un sistema de apoyo fundamentalmente continuado a creadores. Es decir, tú le das un apoyo mensual a un creador que puede ser de 1 euro, puede ser de 3, puede ser de 5. Creo que el nivel más alto que tenemos es el de 30, porque quien hace 30 cada 3 meses recibe una tacita, que es muy mona, son unos diseños exclusivos de Patreon. Pero la idea es que uno apoya mensualmente. Y yo preferiría realmente, antes que tener alguien que me apoye con 500 euros, prefiero tener a 500 personas que me apoyen con 1 euro. Que ya sería la maravilla si pudiéramos reunir 500 euros al mes, pero por lo menos pagaríamos el alquiler y un par de cosillas de gastos más. Pero el punto es, Patreon es un sistema de apoyo. Lo comentaba yo la semana pasada, fue muy divertido. Yo soy muy fan de un grupo de rock indie que fundamentalmente hace covers, se llama Pomplamoose, y que en realidad forman un tipo que se llama Jack, que es tecladista y animador de vídeo, y su mujer, que es Natalie, que es una cantante espectacular, sobre todo cuando canta en francés. Y con el tiempo me vine a enterar que Jack, que decía él, que él trabaja todo el tiempo para mantenerse el vicio de la música sin poder vivir realmente de la música. Creo que hasta la fecha no viven de la música. Están empezando pues están nominados para un Grammy y tal. Entonces un día pensando en qué se podría hacer, se le ocurrió a él hacer Patreon. El presidente y director general de Patreon es el tipo el calvito de la barba que toca el teclado. Si ustedes ven cualquier video de Pomplamoose y disfrutan la maravillosa voz de Natalie, él es el presidente de Patreon. Pues se le ocurrió Patreon, embarcó un amigo suyo que era programador, programaron Patreon. Entonces es una empresa de creadores para creadores, lo cual siempre se agradece porque la gente siempre está viendo cómo esquilma a los creadores y lo hacen con una enorme eficacia, ¿no? A uno le ven la cara todo el tiempo. El otro día leía yo algo de que en la Edad Media pagaban a los músicos con cerveza. Y digo, las cosas no cambiaron nada. A mí durante mucho tiempo en los cafés y las peñas donde cantaba yo, fundamentalmente me pagaban con cerveza, ¿no? Entonces da muchísimo gusto, pero si no pueden apoyarnos económicamente, que tampoco se trata de eso, pueden recomendar el canal, pueden suscribirse, pueden hacer clic en me gusta en los vídeos que les gusten y pueden activar las notificaciones. Todo eso le dice a YouTube que a la gente le gusta el canal. Y entonces como YouTube cree que a la gente le gusta el canal porque tiene eso, es decir, se van por cantidad y no por calidad, entonces recomienda más los vídeos. Es extraño, es el algoritmo, es un algoritmo que lo hemos discutido, es absolutamente bobo. Estamos manteniendo pláticas con Google España de momento para ver qué se hace, porque su algoritmo es una demostración clara de lo que es la estupidez artificial. Y bueno, yo hoy quería, y por supuesto, decía yo que somos malísimos vendiendo, pero vamos a seguir vendiendo nuestras camisetas, que está bajo el vídeo, está el enlace a nuestra tienda de Teespring, donde ofrecemos estas 3 camisetas. La cuarta sigo sin poderla acabar de diseñar, lo siento, he tenido mucho trabajo,
para poder mantener este vicio que es hacer esto. Pero hoy quería yo empezar hablando de esto que son los coronatimos, porque ayer me hicieron llegar por Twitter, curiosamente por Twitter también, un anuncio de que en México se iba a fabricar un aparato que está diseñándose en Estados Unidos con gente de Jordania, pero que es magia pura. Es como uno de estos termómetros láser, que en realidad no son láser, son infrarrojos. Los termómetros son infrarrojos. Leen la radiación infrarroja de la frente, no te lanzan un rayo como creen algunas personas, ni te fundan el cerebro, y si crees eso, tienes poco cerebro que te fundan. Pero el punto es que es una cosa similar a un termómetro de pistola de rayos infrarrojos, pero se supone que te dispara un láser y lee si dentro de tu cuerpo está el virus de la COVID, o sea, el coronavirus SARS-CoV-2, para ser precisos, porque lee la proteína de la espícula. A ver, la proteína de la espícula, la proteína S, es precisamente esa proteína que forma las patitas o las púas, las espículas del coronavirus, por lo que se le llama coronavirus, porque parece una corona cuando lo ves al microscopio electrónico. Entonces, la vacuna usa precisamente la proteína S para provocar la inmunidad contra el virus. La vacuna no tiene virus vivos, la vacuna no tiene ni siquiera virus atenuados, solamente tiene dentro de una cápsula de ARN mensajero las instrucciones para hacer la espícula. Nuestro sistema inmunitario la define como un invasor externo y aprende a hacer los anticuerpos necesarios. Entonces, el día que entra el virus, ya se lo pueden atacar con toda eficacia. Así funciona la vacuna. Pero que un rayo láser que tú le lanzas a alguien a la frente, cosa que ya sería peligroso, no hay rayo láser allí, lo puedo asegurar, sepa que en algún lugar de tu cuerpo están multiplicándose virus virus de la COVID-19, virus SARS-CoV-2, es materialmente imposible. Ahora, viene preprogramado para leer 3 tipos de virus, pero puedes meter unas tarjetitas que ahí está, es que es maravilloso. Puedes meter unas tarjetitas para que lea otros virus, es como programable. No existe una forma física, fisiológica de que pase esto, pero ya lo van a fabricar, ya lo van a vender. Este es un timo exactamente igual al de lo que poco antes fue el detector iraní. Cuando empezó la pandemia, Irán dijo que tenía un detector que detectaba el virus a 100 metros. Y entonces, la tecnología iraní es lo mejor del mundo, y la tecnología iraní pues no era otra cosa que los viejos detectores GT200 y AD650, AD651, Alpha 6 y otros muchos que se vendieron como detectores de explosivos, de bombas, de drogas, de armas, que en países como México llevaron a muchísima gente a la cárcel. Si les interesa toda la historia, está en la entrevista que le hice a mi querido amigo Luis Mochán, y que en otros países permitió que pasaran coches bomba, por ejemplo en Irak, que pasaran coches bomba que mataron a muchísimas personas, porque la gente confiaba que tenía un detector de explosivos, decía este auto no tiene explosivos, y 3 kilómetros más adelante ese auto estallaba matando a un montón de personas. Esto es lo que hacían estos falsos detectores moleculares, y esto parece ser otro detector molecular absolutamente farsario, el famoso COVID Hunter. Si alguien tiene forma de llegar a las autoridades mexicanas, les van a tratar de enchufar esto, y como son tontos y son anticientíficos, se lo van a tragar y van a comprarlos. Por favor, alguien que trate de llegar a las autoridades mexicanas a ver si logra romper ese caparazón de acero inoxidable que se han creado, y no solo ellos, sino en general en América Latina, y evitar que les compren esto, porque tenemos otros interesantes coronatimos. Están las goticas famosas. Estas goticas, ¿cómo se llaman? Porque tienen su nombre. Son el Carbativir o las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Esto suena como las pilules orientales del doctor Barnard, ¿no? Estas cosas que en el siglo XIX, fines del XVIII, se usaban para timar a la gente. Bueno, ahora las utilizan otros señores como Nicolás Maduro
para timar a la gente. Es la gran molécula venezolana. En estos arrebatos de nacionalismo que tienen algunos, como los falsos ventiladores mexicanos, que no son ventiladores, son ambús mecánicos, pero que se han vendido como ventiladores en tecnología 100% mexicana y no son tecnología 100% mexicana. Están sacados de un diseño que está en fuente libre del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Pero tenemos más, tenemos por supuesto la vacuna, la prevención homeopática cubana, las Prevengovir que se llamaron, que dijeron que bueno, con eso ya la gente no le iba a dar coronavirus. Luego Cuba descubrió que le seguía dando coronavirus a la gente y siguen los mismos patrones que está siguiendo todo el mundo con el coronavirus. Pero esto no ha impedido que Cuba diga que tiene su propia vacuna y va a hacer 100 millones de dosis. Yo no me acuerdo que haya 50 millones de cubanos, de verdad. O sea, 100 millones de dosis para toda la población cubana, supongo que los quieren vacunar 20 veces a cada uno o algo por el estilo. Estas son barbaridades de coronatismos verdaderamente feroces que están depredando el miedo, la ignorancia de la gente, la desinformación, la terrible desinformación que estamos padeciendo y en la que creo que participamos de alguna manera todos. Porque el coronatismo no solo son estas cosas que curan o detectan o son vacunas o son medicamentos en contra del SARS-CoV-2, sino también el timo generalizado del uso de la pandemia para efectos políticos. Desde que le da igual a alguien que se mueran cientos de miles de personas, que es lo que hizo Donald Trump, se está muriendo la gente y ¿a mí qué? Y además luego él le dio coronavirus y no le hizo gran daño, entonces bueno, considera que los que se están muriendo seguramente es porque son de izquierda o son antifascistas, y como ser antifascista era malísimo en tiempos de Trump, pues que se mueran todos, o eran negros. El caso es que la utilización política se ha visto muchísimo en México. Hoy precisamente Olga Sánchez Cordero, como el presidente de México, que estaba absolutamente blindado contra el coronavirus, tiene coronavirus, pues quien lo sustituye, Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación o ministra del Interior sería en un país parlamentario, dijo que ya la epidemia va en descenso en México, y no es cierto, no va en descenso en ningún lado o en casi ningún lado. Donde parece ir en descenso ya es en Israel debido a las vacunas y solo a las vacunas. En España ha sido absolutamente espectacular la forma en que el Partido Popular y Vox, pero sobre todo el Partido Popular, bueno, Ciudadanos también, pero de veras, sobre todo el Partido Popular, han utilizado la pandemia para hacer negocios, para darles negocios a sus amigos, para privatizar la sanidad o privatizar parte de la sanidad y para decir que la culpa de todo la tiene el Partido Socialista. Miren ustedes, si van a un sitio como Our World in Data, y quizás sería bueno que tuvieran que se tuviera esta referencia, Our World in Data, nuestro mundo en datos, verán el comportamiento de la pandemia. Obviamente hay acciones de gobierno que disminuyen, palian los picos de contagios y de muertes por coronavirus. Obviamente hay acciones gubernamentales que han sido más eficaces que otras, hay países que han tenido más éxito, y no forzosamente solo debido a sus políticas, sino creo que lo mencionábamos la semana pasada por ventajas como la de Nueva Zelanda, que son 5 millones de personas y es una isla, controlarlo es mucho más fácil, y aún así, la curva general, más acusada o menos acusada, más alta o más baja, la curva general en todos los países es igual. En todos los países es igual, lo cual nos dice que no depende directamente de la acción gubernamental lo que está pasando con el virus, que el desarrollo del virus está dependiendo de otros factores, muy probablemente del propio virus, pero no me atrevería yo a decirlo, por supuesto, pero que están influyendo en que tengamos exactamente la misma subida, la misma caída en verano, y la subida y la otra subida que estamos sufriendo ahora, que algunos llaman la tercera ola, cuando en realidad es solo parte de la segunda, si no es que es la única ola de una sola pandemia que tiene sus movimientos. Puede ser estacional, puede ser de cualquier tipo, pero les conviene a muchos decir que la culpa de todo, por supuesto,
es de los gobiernos. Los gobiernos no hicieron lo que debieron y por eso se está muriendo gente. Los gobiernos sí hicieron lo que debieron y por eso se aplanó la curva. Pues no está funcionando así. Si vemos los datos, esos monstruos que algunos tanto detestan, si vemos los datos, no está pasando así. Lo que está pasando es que sí hay acciones que parecen paliar el crecimiento, pero no lo pueden detener, o que parecen favorecer el crecimiento, y por lo tanto en la curva media del mundo hay unos que están por arriba y otros que están por debajo, pero la tendencia es exactamente la misma. Es que basta ver las gráficas, o si no es en Our World in Data, en cualquier fuente confiable de datos sobre la pandemia mundial. Y el otro timo, por supuesto, es las vacunas. Y el miedo a las vacunas. Hay gente que me preguntaba, y si no tengo los nombres, perdón, luego los mencionaré, pero me han preguntado, por ejemplo, sobre la vacuna rusa. Bueno, pero entonces, ¿tú te pondrías la vacuna rusa? Y yo no, yo en este momento no. ¿Por qué? Porque no sé qué efectos secundarios tiene, porque no hay una fase 3 terminada. Y otra parte del coronatimo es que ciertos países, al parecer por cierta afinidad ideológica o por amistad, o porque Putin les cae muy bien, o por alguna creencia que no atino a explicarme, están autorizando de emergencia el uso de la vacuna rusa, la Sputnik, el uso de la vacuna CanSino y el uso de otra vacuna china, cuando no han realizado sus ensayos de fase 3. Y de la vacuna Sputnik ni siquiera conocemos los datos de fase 1, fase 2, porque toda la información que se ha dado no ha sido en revistas científicas, sino en ruedas de prensa de los propios científicos y de los propios políticos rusos interesados en promover la vacuna Sputnik. Que se gaste dinero en ellas y que se empiecen a aplicar a la población es una irresponsabilidad brutal. Pues suena bien, estamos con los rusos y no con Estados Unidos, como si hoy hubiera diferencia entre Estados Unidos y Rusia. Sí la hay. Es mucho más neoliberal, mucho más hipercapitalista y mucho más cleptocrática Rusia que los propios Estados Unidos, que ya es decir. Pero es un logro de Vladimir Putin, que finalmente agente de la KGB ayer, agente de la KGB hoy, agente de la KGB mañana. Esos son los temas, pues, de las varias formas de lo que doy en llamar los coronatimos, y que podemos hacer dos cosas para ellos. Primero, difundir datos entre la gente a nuestro alrededor. Difundir datos entre la gente a nuestro alrededor, darles a conocer lo que está pasando, decirles que se calmen, que la culpa no es del gobierno, o que la culpa no es de la oposición, o que la culpa no es ni siquiera de Donald Trump directamente, por lo menos no del todo. Y, por otro lado, difundir que solo la vacunación nos va a sacar de esto. En serio, ni las goticas milagrosas de nadie, ni las vacunas homeopáticas del otro, ni los detectores infames de estos desvergonzados que ojalá pronto acaben en la calle, en la cárcel, como acabó Gary Bolton, el fabricante y vendedor del GT200, que mató a tantísima gente y que causó tantísimo dolor. Pero tenemos que decirle a la gente que hay datos, que hay realidades, que si le tienes miedo a la vacuna, es estúpido que le tengas más miedo a la vacuna que a la COVID, porque la COVID te mata, y los únicos de las vacunas que se han probado a la fase 3, que se ha valorado a la fase 3, te puede dar un poco de dolor de cabeza, te duele donde te pinchan, cosa que es normal. Te puedes tener un poquito de fiebre, puedes sentir dolores articulares, puedes sentir que como con sueño un ratito. Puedes tener dolor de cabeza un par de días. Eso, frente a la posibilidad no solo de morir, sino de sufrir, como nos comentaban en la entrevista que tuvimos con 4 expertos, de sufrir 200 síntomas feroces en COVID persistente de gente que no se murió de COVID, pero que está sufriendo gravísimos daños pulmonares, de musculares, gastrointestinales, cardíacos, etcétera, a causa de secuelas de la COVID-19. ¿Cómo puedes temerle más al dolor de cabeza que te cause un par de días una vacuna? En el peor de los casos, en el 24% de los casos que se han reportado, y no le tengas miedo a morir o a contagiar a otras personas o a sufrir COVID persistente, que es aterrador y es feroz, y no se ha hablado, creo, lo suficiente de eso.
Podemos hacer eso y podemos hacer otra cosa muy importante: no difundir mitos, no difundir timos, no difundir cuentos, o sea, lo que ha hecho la prensa en la última semana es vergonzoso. Una persona muere después de recibir la segunda vacuna, la segunda dosis de la vacuna. Ese titular implica que la segunda dosis de la vacuna causó la muerte de esta persona. Cuando lees en la nota, resulta que esta persona tenía otras afecciones y murió por otras afecciones independientes totalmente del coronavirus, de la COVID-19 y de la vacuna. Pero el periódico desvergonzado que pone esto en un titular es porque sabe que la gente va a hacer clic, y hacer clic los lleva donde está, no la nota les da igual. Las noticias que están, los anuncios que están junto, toda la publicidad, y cuando la gente ve esa publicidad, a ellos les suena la caja registradora. Entonces hemos leído cuestiones absolutamente vergonzosas, especialmente en España, con la prensa que cubre la pandemia con una ansia mercantilista, con una irresponsabilidad, con una falta de ética absolutamente aterradoras, absolutamente vergonzosas. Esas son las cosas que podemos hacer nosotros, y yo creo que todo mundo debería hacerlas simplemente por responsabilidad de carácter ciudadano. Vamos a dejar pues los coronatimos. Les recuerdo, eso sí, no les recuerdo mi Twitter, por si quieren seguirme, un segundo. Y vamos a cuestiones que teníamos pendientes de la vez pasada. Algunas están unidas entre sí, otras no, y vamos a tratar de juntarlas. Por cierto, me dice Guillaume Padrón, ¿qué opina de las acusaciones del Tribunal de Perú respecto a Bill Gates y la COVID? Para terminar con esto, es completamente alucinante, es completamente increíble que un tribunal pueda decidir que Bill Gates, George Soros y Rockefeller, ya no sé cuál de los Rockefeller, crearon el virus. Es decir, revela una ignorancia tan grande que debemos, yo creo, que preocuparnos muchísimo cuando nuestros jueces son capaces de una barbaridad de esas dimensiones. Es verdaderamente aterrador. Me han pedido, y ya vi que están insistiendo en el chat, apenas puedo ver el chat un poquito. Me han pedido que hable de George Soros. Miren, vamos a hacer un video de George Soros. Total, si me van a linchar, que me linchen por algo. Pero lo menos que puedo decir de George Soros es que es un tipo que es un negociante despiadado, como muchísimos negociantes despiadados, pero que tiene una actividad política, y sin embargo es el único al que le rechazan que tenga una actividad política. Los hermanos Koch financiaron el partido, el Tea Party, con grandes cantidades de dinero. Rupert Murdoch tiene Fox, tiene toda la prensa basura de Australia, Nueva Zelanda y todo el Reino Unido, y promueve políticas de ultraderecha salvajes, bestiales, antiinmigrantes, racistas, supremacistas, antipopulares. Y los ricos siempre han hecho política, pero cuando te pones del lado de los buenos y eres rico, te matan. Y de alguna manera, por sus creencias políticas, por su relación con Karl Popper, la fundación de George Soros, que es una fundación para promover la democracia, pues les cae muy mal a todos, porque dicen, oye, es que se está metiendo en política, no más que todos los ricos, y con menos dinero que todos los ricos. Pero bueno, vamos a hablar de George Soros en un video específicamente dedicado a ello. Tengo un largo rollo de Ismael Sánchez que me preocupó, y me preocupó mucho porque creo que es muy revelador de los problemas que tenemos. A ver cómo lo pongo. Tenemos graves problemas para comprender la complejidad de la realidad política, social, económica y científica a nuestro alrededor. Y entonces la simplificamos. Entonces me dice, ¿cómo contempla un socialdemócrata? Como si todos los socialdemócratas pensáramos igual, primera presunción extraña, la aplicación del Tratado de Maastricht en 1993 en el ámbito de la Unión Europea. Pues que es de 1992, pero bueno, no se aplica en 93, vale. Entre otras cuestiones, así como menores, dicho tratado implicó el blindaje de los paraísos fiscales. Falso. No implicó el blindaje de los paraísos fiscales, al contrario,
impidió, por lo menos en el papel, que se volvieran paraísos fiscales los países que se estaban reuniendo en la Unión Europea, porque el Tratado de Maastricht es el gran tratado europeo. Y convertir a la banca pública en un títere, pues se acordó en ese texto prohibir que la banca pública financiase directamente a los estados. Nada de esto es cierto. Todo esto es una interpretación sesgada, trastornada, retorcida de lo que dice el Tratado de Maastricht, que nunca ha hablado de la banca pública. Los invito a leer el Tratado de Maastricht, está público, y no se refiere a la banca pública. Lo que le preocupa son los bancos centrales. ¿Por qué? Porque el Tratado de Maastricht es el que da origen a la banca central europea y a la unión monetaria de toda la Unión Europea, es decir, a la creación del euro. Entonces limita los espacios de maniobra de los bancos centrales para poder lograr ese gran sueño de una unión económica, cuyo gran fallo ha sido, por supuesto, no tener una unión fiscal. Pero decir que impedía que la banca pública financiase directamente a los estados no es cierto. Lo que significó que las entidades financieras privadas recibieran crédito de la pública a un interés irrisorio para que luego la privada prestara al Estado en intereses mucho más elevados. Mira, si una banca pública le presta a una banca privada para que le preste al Estado, está cometiendo un grave error. Porque en todo caso sale más conveniente sacar créditos a intereses mucho más bajos en el mercado internacional. No es cierto esto. ¿Se imagina lo que se podría hacer con un remanente de fondos que se esfuma con esos intereses de la deuda? No, porque no pasó así. Estás hipersimplificando una situación enormemente compleja, que es tomar la economía de 12 países y tratar de empezarla a convertir en la economía de una sola federación de naciones, que es el camino lento que está siguiendo la Unión Europea. Demasiado lento, diría yo. Y la otra cuestión, o sea, independiente, para seguir con la simplificación, dice respecto a la Revolución Verde, y me dice: ¿qué ocurre con las contrapartidas de este modelo agroalimentario? ¿Cuál modelo agroalimentario? La Revolución Verde no es un modelo agroalimentario. De la Revolución Verde se derivan modelos agroalimentarios, pero de ninguna manera, en ningún lugar de los trabajos de Norman Borlaug, en ninguno de los trabajos de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Ford que lo pagaron, en ningún lugar del trabajo que se hizo en México o en la India se establece cómo debe ser un modelo agroeconómico. Eso es agroalimentario, eso es simple y sencillamente la imaginación conspiranoica al ataque. Pesticidas químicos, es que no hay de otros, todos los pesticidas son químicos, verás, porque los pesticidas no químicos, que son erutos de gnomo, no existen, son fantasía. Todos los pesticidas son químicos. Te voy a contar. El 30% de los cultivos de este mundo se pierden mayormente debido a plagas. Si no aplicas pesticidas químicos, pierdes el 60% de los cultivos de hoy. Si hoy hay hambre, multiplícala por 2. Adelante. Yo entiendo los razonamientos que me vas a dar. Esto es precioso porque además me lee la mente, Ismael. Emisiones de CO2 derivadas del largo recorrido y trazabilidad de cualquier cosa que comemos. Sí, las emisiones de CO2 que no eran un problema cuando se hizo la Revolución Verde. Estamos hablando de 1970. Tenía que haberse previsto esto con la bola de cristal de la tía Eduviges o como. Es que es muy extraño. Dice, por ejemplo, ¿no crees que es un contrasentido que en Extremadura, por ejemplo, uno de los centros neurálgicos de la producción de garbanzos de España, sea más fácil hallar género de Australia que de la provincia de Badajoz? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta idea de es que yo quiero. A ver, es preferible consumir lo que es de productores cercanos precisamente porque hay menor transporte, no por otra cosa, no por delirios nacionalistas, sino porque te ahorras el transporte y te ahorras intermediarios. Porque lo que nunca mencionan los que defienden la agroecología es a los intermediarios, que son el gran problema de todo el sistema económico mundial, que cuando compran café a un precio y el precio al que te lo venden a ti se ha multiplicado en cientos veces porque pasa por 20 manos. Cuando compras al productor cercano no vas a comprar más barato, simplemente que el productor va a recibir más dinero
Yo a veces compro naranjas directamente de Valencia por caja. Luego es un lío estar comiendo las cajas de naranjas de Valencia o de mandarinas de Valencia. Lo hago, yo promuevo la creación de cooperativas de consumo, pero sin pensar que hay una especie de malévolo plan para que no pueda el productor hacer lo que quiera. No, las cosas se desarrollan sin necesidad de esta visión creacionista donde hubo un Dios que creó el modelo agroalimentario al que ahora todos se someten. No, los modelos han evolucionado de acuerdo a las necesidades de su momento, de las condiciones de su momento, y tienen que evolucionar de acuerdo a las condiciones de su momento. Pero aquí estos expertos agrónomos de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, como Juan Infante y Manuel González de Molina, concluyen con estudios y cálculos serios que el sistema agroalimentario heredero de la Revolución Verde, ahora fíjate cómo ya se convirtió en heredero, pero que no es solo uno, habíamos quedado que hay varios, es responsable del 35% de las emisiones de CO2. Supongamos que es cierto, sin aceptarlo, pero para efectos del debate consideramos lo cierto. ¿Y a mí qué? No, claro que me interesa la emisión de CO2, pero me interesa un poco después de que se alimente a la población, ¿me entiendes? Me interesa un poco después de que los productores obtengan unos ingresos razonables y adecuados por su labor. Porque el trabajo en el campo es durísimo y quienes hablan del campo generalmente lo conocen en postal. Si no hubiera este sistema agroalimentario y se pudiera reducir en 10% las emisiones de CO2, sería magnífico. Tienen los estudios de cuánto se reduciría la alimentación de la gente en ese sentido si no usas fertilizantes, si no usas pesticidas, o sea, insecticidas y herbicidas sintéticos que no químicos, todo es química. Tú estás hecho de química y esto asustará a mucha gente como yo que soy cuerpo y alma y espíritu. Eres carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y no me acuerdo cuál era Chomsp. Chomsp era los principales componentes: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y ya no me acuerdo cuál era la P. Bueno, ya me dirán y me pondrán verde. Es decir, cuando solo te preocupan las emisiones de CO2, dices tú, el uso de ambulancias produce tal cantidad de CO2. Si dejamos de usar ambulancias, reduciremos mucho el consumo de CO2. Ya, pero cuando la gente tiene un accidente, ¿quién va por ellos? Ese es otro asunto. No, es que todos los asuntos están implicados entre sí y aislar uno por conveniencia ideológica es trampa. Me dice, ¿no sería sensato imbricar a las grandes posibilidades que nos ofrece la biotecnología con los que se pueda rescatar de los saberes campesinos y de la agroecología? No hay tales saberes campesinos. No hay tales saberes campesinos. Lo que saben los campesinos generalmente está mal. Y cuando está bien ya es parte de la biotecnología. A ver si me explico. Lo que ya saben hacer se sigue haciendo. Los esquejes de aquel árbol de la abuelita Smith, esta es una historia muy bonita. El árbol de la abuelita Smith, Granny Smith, en Australia, era un manzano tan maravilloso que dio unas manzanas preciosas, verdes, jugosas, un tanto ácidas pero dulces, una fruta apreciadísima. Todas las manzanas Granny Smith del mundo proceden de esquejes de ese árbol que cultivó la abuelita Smith en Australia. Es asombroso, ¿no? Y esto se hizo con los saberes campesinos tradicionales, porque creo que es de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, la existencia de las manzanas Granny Smith. Nadie está aplastando los saberes. Lo que se está aplastando, lo que se está rechazando son las supersticiones. Los saberes nadie los está tocando, pero no son suficientes para alimentar a toda la humanidad. ¿Sabes cómo se sabe esto? Porque en 1970 estábamos al borde de unas hambrunas tan brutales que los señores que decían que la sobrepoblación nos iba a matar estaban diciendo que había que dejarle de mandar comida a la India y que se murieran los que tuvieran que morirse. Porque en México se empezó a hacer el trabajo de la Revolución Verde de Norman Borlaug, porque México estaba al borde de una hambruna brutal que hubiera acabado, arrasado con los campesinos indígenas y pobres, que son lo mismo en México.
porque en China se podía morir muchísima gente, porque en Tailandia se podía morir muchísima gente, porque en África se podía morir muchísima gente por las hambrunas que se preveían en 1970. Se salvó, se calcula, 1,000 millones de personas. ¿Cómo puedes descartar esas variables y hablar solamente de la emisión de CO2? Es decir, de un efecto colateral indeseable, pero ¿qué es un efecto colateral? Dice, no estoy abogando por la progresofobia, sino por el equilibrio. No, no estás abogando por el equilibrio. Estás abogando por el rechazo de una serie de conocimientos que tenemos en la actualidad que nos permiten tener mejores productos de mayor calidad, con mayores ingresos para los agricultores cuando los dejan, que permiten producir mucho más alimento en mucho menos extensión de tierra, que ese es un problema que por lo visto en el CO2 aquí se nos olvida. Toda la tierra que no se ha desmontado gracias a la biotecnología, todos los bosques que no se han desmontado y que no se van a desmontar, y que si se utiliza intensivamente la biotecnología no será necesario seguir desmontando bosques para seguir plantando nuevas milpas porque se agotó la tierra y tenemos que ir allá, tenemos que desmontar y seguir plantando para allá. Eso en México se llama la milpa que camina. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hipersimplificamos y vemos solamente una variable de un enorme complejo, de algo tan delicado como es el alimento para el ser humano, podemos llegar a las conclusiones que nos dé la gana. El otro día andaba por ahí un meme, que era Carlos Marx trabajando en un centro de llamadas, y contestaba, decía, sí, todos sus problemas se deben al capitalismo. ¿Alguna otra pregunta? Y eso se puede aplicar a muchas otras visiones parciales de la realidad. Todos sus problemas se deben a la biotecnología. ¿Alguna otra cuestión? Todos sus problemas se deben al feminismo. Todos sus problemas se deben al sexismo. Todos sus problemas se deben al comunismo. Cuando alguien te dice que todos sus problemas se deben a, está mintiendo, se está equivocando. La realidad es compleja, la realidad es enormemente compleja. Bueno, siento haberme dedicado tanto y no te lo tomes a mal, Ismael, pero realmente tienes que entrar en la complejidad de las cosas. Vamos a otra cosa que también es una preocupación constante mía, porque yo hablo mucho con chicos, obviamente en el último año no, pero me gusta hablar con jóvenes, sobre todo adolescentes muy jóvenes, 13, 14 años, a veces niños de 11, 12 años. Practico mucho con mi hijo que tiene 12, pero ver la realidad que viven estos niños. Y tenemos, sin embargo, un problema de progresofobia interesante aquí. Dice, antes de la pandemia, dice Antonio Aranda, di clases a niños de entre 10 y 15 años y me alarmó su bajo nivel en expresión escrita, capacidad de atención y de pensamiento abstracto. La mayoría de los mayores de 12 tenían móvil y eran muy aficionados a ver vídeos de youtubers y a jugar a videojuegos como Fortnite o Rocket League. No mostraban interés por los libros. Justo hace 2 años los índices de lectura bajaron en España por primera vez en la historia. Sospecho que el auge de los productos audiovisuales está perjudicando a los chavales. Tienen grandes virtudes, pero no ayudan a desarrollar el pensamiento abstracto, la atención, concentración y expresión oral y escrita como lo hace la lectura. Son formatos que someten a muchos estímulos y muy rápidos, lo cual instituciones como la APA aseguran que reduce la capacidad de atención. ¿Tú has visto un niño jugando Fortnite? Su atención es plena, el mindfulness es un juguete. Su atención a lo que está pasando es absolutamente entregada. Bueno, soy consumidor asiduo de películas, series, videojuegos y vídeos de YouTube, así que no tengo prejuicios hacia esos medios, pero me preocupa que su atractivo destruya los hábitos de lectura de las nuevas generaciones, incluso de los ya adultos, y perjudique su desarrollo. De hecho, desde la aparición de los smartphones, yo mismo leo menos y he constatado que me cuesta mucho más concentrarme en un libro. Aquí la evidencia anecdótica, recordemos que la evidencia anecdótica no es evidencia de ningún tipo.
Y ya que en cualquier momento tengo el móvil, el PC a mi alcance para hacer cualquier actividad intelectualmente menos exigente y hasta más placentera. ¿Usted piensa que debemos estar preocupados? ¿Pueden convertirse los productos audiovisuales en algo parecido al soma de un mundo feliz? No, hombre, no. Eso lo iba a hacer, ¿sabes quién? La televisión. Yo fui la primera generación creada por la televisión. Me enchufaban. Una vez que terminaba yo la tarea, los deberes, me enchufaban frente a la tele. Mi madre trabajaba, no tenía quien me cuidaba la tele en blanco y negro. Pero los estímulos eran tan rápidos que podían destruir mi capacidad de atención. Y luego había cosas que eran terribles para la mente de los niños. Nos ponían cosas de rock en la tele. Rock, rebeldía y pelos largos. Y unas cosas, unos tíos con unos guitarrazos y unos tamborazos espantosos que representaban que, la gente ya no va a apreciar la música, ya no va a apreciar a Beethoven o a Bach, porque está oyendo los de los tamborazos y los de las guitarras. Pero la televisión, había tratados enteros en contra de la televisión. Es muy curioso. Había un programa que se llamaba La Dimensión Desconocida. The Twilight Zone, la zona crepuscular, tuvo varios nombres en distintos países hispanoparlantes. Lo presentaba un hombre maravilloso que era Rod Serling, y eran cuentos de ciencia ficción, fantasía, con dejo social, con una forma de antología extremadamente atractiva y bien hecha. Y yo veía La Dimensión Desconocida, también veía Un Paso al Más Allá, y también veía Rumbo a lo Desconocido, y también veía La Hora de Alfred Hitchcock y La Hora de otros, ¿cómo se llamaba? El de Boris Karloff, claro, el de Frankenstein. Veíamos todo eso y yo veía eso y me decían, Dios mío, se te está pudriendo el cerebro. Bueno, pero los niños nunca les hacemos caso a los adultos. Y un día como a los 13 años, como a los 12 años, me encontré en una librería el nombre de un escritor de uno de los cuentos que aparecían en La Dimensión Desconocida. Creo que era Harry, no me acuerdo, creo que era Frederick Brown o Harry Harrison, uno de los dos. Y dije, mira, estos tíos escriben libros, vamos a comprar uno. Compré un libro y dije, sería bonito dedicarme a escribir. Yo ya había leído antes, no crean. Pero la televisión resultó que no era el mal. Entonces luego el mal era el rock, luego el mal eran los lugares donde se jugaban videojuegos, y ahora el mal es las pantallas. Hay que quitarles a los niños tiempo de pantalla. Te voy a poner un caso que a mí me pasó. Yo voy en el autobús municipal, cuando se pudiera en autobús municipal sin que te contagiaran de algo mortal, con mi teléfono. Y una señora, de la nada, yo tengo 65 años, chico. ¿Usted también está con el teléfono? Y dije, no señora, no estoy con el teléfono. ¿Y eso qué es? Le digo, no, mire, lo que hay aquí es un correo de la empresa con la que yo estoy trabajando para hacer unas cosas. Luego aquí está un correo de un amigo mío con el que vamos a hacer ciertas cosas. Y luego aquí está un libro que estoy leyendo. El teléfono no me importa. El teléfono me da igual. A mí lo que me interesa es el contenido. El contenido no tiene nada que ver con el teléfono. Nunca estoy viendo el teléfono. Bueno, el día que lo compra uno lo ve y dice, ¡ay, qué bonito! Pero ya no lo vuelve a ver uno como teléfono. Ve uno su contenido, lo que sirve, lo que le da, lo que le aporta. Si están alejándose los niños de la lectura porque tienen otras cosas mejores que hacer, tenemos que hacer mejores libros. Tenemos que ser mejores profesores. Tenemos que encontrar la forma de acercarlos más. Yo tengo un amigo, Antonio Malpica, que era el compositor de la música de todas las canciones que hicimos cuando teníamos nuestra pequeña banda, donde yo escribía las letras. Antonio Malpica escribe libros para niños en México y vende un montón. El problema quizás es que necesitamos mejores libros para niños. Harry Potter ya estaba en los videojuegos en boga, no se inventaron ayer. Y Harry Potter llevó a muchísimos niños a la lectura. Incluso las películas llevaron a los niños a ver los libros. Si no sabemos vender, promover, hacer atractivo aquello que nos gusta, no vamos a mejorar el mundo retirando a los niños de aquello que les gusta a ellos porque no les gusta la forma en que nosotros estamos vendiendo lo que nosotros consideramos valioso.
En serio, a mí no me pudieron alejar de la música clásica, pero mis tíos lo intentaron. Decían que yo iba a ser iba a tener un oído de artillero y que yo no iba a poder nunca apreciar a Paganini y a Chopin y a Bach y a Mozart. Porque yo les decía, pues que pues uno de mis discos favoritos es el doble concierto de violín de Bach. Pero también me gustan los Beatles. No, ¿cómo es posible? Tú tienes que dejar eso. Quitarle a alguien algo que le gusta para que entre en algo que le gusta menos es un negocio malísimo, es antipedagógico. Lo que no sabemos es cómo vender, cómo hacer atractivo, cómo llevar a los niños a que hagan lo que les interesa. Yo le cuento cuentos a mi hijo. Y el otro día le solté, sabes que podrías enterarte de muchos más cuentos si lees, porque es mucho más rápido leer a que yo te esté contando cuentos. Dedico 10, 15 minutos a contar cuentos que invento yo además, ¿no? El dinosaurio en la caja de zapatos y cosas así. Y me mire, dice, pues igual lo de los libros hay que ver cómo va. Sí, hay que atraerlos, pero hay que atraerlos no quitándoles la pantalla. Y esto hay gente que no lo ha entendido y quiso cerrar los videojuegos y quiso acabar con el rock y quiso acabar con el cine y quiso acabar con la televisión y al final el resultado nunca es el esperado. Los cuentos de terror, y me acuerdo de las audiencias que hubo en los Estados Unidos contra los cómics de terror que hacía EC Comics, que a mí me encantaban. Yo en México los leía yo traducidos, parecían fantásticos. Y no me volví un asesino en serie por leer historias aterradoras y de muertos y de cosas. Son cosas que nos emocionan a todos, que nos entusiasman la fantasía. Pero la gente siempre quiere, como no te gusta esto que yo te ofrezco, te quito lo que te gusta y entonces tendrás que comer esto por fuerza. Si uno es profesor, sabe que eso como pedagogía es basura. Me dice, ¿cuánto depende, Felipe Rivera, cuánto depende Latinoamérica de Estados Unidos? Es decir, ¿qué significaría si nos bloquea económicamente? No nos puede bloquear económicamente. Lo que puede hacer Estados Unidos es dejarnos de vender cosas, es decir, crear un embargo comercial, no comprarte y no venderte. No sé cuánto depende Latinoamérica de Estados Unidos actualmente. Hay un fuerte comercio, evidente, es el principal socio comercial de México, lo sé, pero el resto de América Latina creo que mucho menos, cada vez menos. El Mercosur es un gran logro para que se comercie entre los países latinoamericanos. Y yo creo que si Estados Unidos decidiera un día, por alguna locura absolutamente ridícula y política, porque sus empresarios están encantados vendiéndole cosas a América Latina, si algún día decidiera hacer un embargo comercial contra América Latina, nos llenaríamos de productos chinos en 15 segundos, 16 segundos, ponle, si alguien está en el baño y no tiene tiempo de reaccionar. Es decir, no hay tal posibilidad, pues, de un embargo económico. Me parece absurdo. Vamos a pasar por algunas cosas así muy rápidas. André Osborne, ¿qué opina de subir impuestos a los ricos? Claro, yo creo que hay que subir los impuestos a los ricos. ¿Cómo cree que es la forma más eficiente de hacerlo? Dialogando con ellos. De alguna forma, a lo largo de los años, algunas personas como Bill Gates se han dado cuenta que es importante que paguen más impuestos. Hay ricos que piden pagar más impuestos. Pero cuando la imposición llega de una manera absolutamente confrontacional, se crea una confrontación. De eso se trata precisamente. Si yo creo que hay muchas personas, no todos ni mucho menos, pero creo que hay muchos ricos, que si te sientas y les explicas por qué es necesario que paguen más impuestos y por qué un 1% de impuestos les representa nada en el bolsillo, pero para un país o para una sociedad puede representar muchísimo en términos de escuelas, en términos de vivienda, en términos de alimentos para los niños, en términos de salud, yo creo que muchos ricos lo aceptarían. Lo que pasa es que, como habitualmente los ricos están relacionados con la Iglesia Católica, la Iglesia Católica les pide que hagan caridad, ellos consideran que su labor social está liquidada con el tema de la caridad. La caridad, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es de derecha, la solidaridad es de izquierda. La caridad se da de arriba hacia abajo, por eso el que pide dinero, el que pide limosna, se hace bajito y estira la mano hacia las alturas, y el que da limosna desde las alturas deja caer displicentemente una moneda. La solidaridad es otra cosa. La solidaridad es sentarte con el que está pidiendo y diciendo, a ver, ¿tú qué necesitas? Vamos a tratar de ayudarte, pero no te humilles.
Vamos a tratar de incrementar tu dignidad para que dejes de ser pobre, no para que seas pobre toda la vida, y yo me pueda sentir bueno cada día que paso y te doy limosna. Pero los ricos tienen muy metido el concepto de la caridad, sobre todo en Estados Unidos, pero creo que en todo el mundo también, porque sí participan en labores solidarias, en labores más caritativas y sobre todo relacionadas con la religión. Y si se pudiera dialogar para establecer que la solidaridad es mejor que la caridad y que como rico te conviene más un país sin pobres, es increíble, pero es cierto. Un país sin pobres le conviene más a los ricos que un país donde tengan más pobres. Y si se rompieran los dogmas y las formas simplonas de ver el mundo, esa idea de los, además no solo de los ricos, es de los pobres que sueñan con ser ricos de derecha, que te dicen, es que los impuestos son un robo. No, mire, es el pago por los servicios que recibes. Punto. Pero si se pudiera dialogar más claramente, yo creo que hay gobiernos que han sabido dialogar con las fuerzas económicas más grandes de sus sociedades, es posible hacer esos aumentos de impuestos sin las reacciones que habitualmente tenemos. ¿Qué pienso de la sostenibilidad? Tiene muchas definiciones. La idea fundamental, a mí me parece excelente, el desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo que se permita seguir manteniendo el mismo nivel de desarrollo a lo largo del tiempo sin hacer daños graves al entorno, a la sociedad. A mí me parece excelente. Es difícil negociarlo, pero en principio estoy de acuerdo. ¿Cree usted que dejarán de existir los países, Estado en algún momento de la civilización humana? No lo sé, pero me da igual. Te voy a decir por qué me da igual. No han dejado de existir las ciudades, no han dejado de existir las regiones. Las regiones siguen actuando con las barbaridades, la forma tribal de ver las cosas que las naciones. Lo importante no es que exista o no de nombre, de título o de identidad cultural, incluso de compartir ciertos elementos las naciones, ¿no? Creo que siempre las va a haber, pero que ello no sea lo determinante en un mundo interconectado. Es decir, así como da igual si tú eres de Guadalajara o de Veracruz para la economía general de México, que da igual que tú seas francés que de Timbuktu para la economía general del mundo. Entonces, me interesa mucho más el avanzar en la organización de instancias multinacionales que logren igualar las oportunidades, el acceso a la educación, el acceso a los bienes de consumo, el acceso a la salud, el acceso a las medicinas, que pelear. Soy antinacionalista, siempre lo he sido, pero esto no quiere decir que crea yo que las naciones van a desaparecer. Lo veo enormemente difíciles. 3 personas me dicen, bueno, no, 2, perdón, que colabore con Rocío Vidal. Y el problema es me dicen, te ha mencionado varias veces, pues sí, pero la última vez que me mencionó fue mientras entrevistaba a Iker Jiménez y me puso verde, que además no tengo problema, cada quien tiene derecho de opinar lo que quiera de otros. Yo le invité a que participara en el pequeño video que hicimos de homenaje a Carl Sagan de los 25 años de la publicación del Mundo y sus demonios, y ella participó sin decirme que yo era muy mala persona, pero no creo que ella me quiera tanto como me caiga yo también como para querer colaborar conmigo, ¿no? Y voy a entrar por una cosa de música rapidísima para luego meternos en algo bien complejo. Y no he tocado todavía los chats, Me dicen, ¿qué piensa de la tríada considerada como lo más elevado que ha dado la música popular mexicana? Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez y Agustín Lara. ¡Qué horror! No pienso que sea lo más elevado, no pienso, creo que hay compositores de muchísima más calidad, y empezando por Joaquín Pardavé, Tomás Méndez, Agustín Lara por lo menos tocaba el piano, ¿no? Pero no creo que sea, creo que son los más conocidos, creo que son los más comerciales, pero hay gente mucho mejor en la música popular mexicana directamente. Víctor Rodríguez me dice, ¿la música de Silvio Rodríguez le gusta? Pues no mucho. A ver, yo conocí a Silvio. Estas historias ya se las saben los que me siguen. A ver, yo conocí a Silvio Rodríguez cuando Silvio visitaba México, porque claro, como él era de los privilegiados en Cuba, él podía ir a donde fuera y vestir como quisiera y traer los relojes que quisiera, y lo recibían en las casas de la gente de izquierda. Entonces yo alguna vez estábamos con él, con Noel Nicola, que me gustaba mucho más la música de Noel Nicola y me gusta más la
la de algún otro de la trova. Pablo Milanés, por supuesto, me gusta más. Se me hace que Silvio es muy pretencioso, incluso musicalmente es muy pretencioso. Es decir, no es que haga relaciones armónicas o desarrollos armónicos originales que sirven a la canción, sino que parece que está luciéndose. Ay, mira, puedo hacer una aumentada en novena en menor que no tenía nada que ver con la mayor de tercera disminuida que estaba yo haciendo antes. Y dices tú, ¿para qué? Si no sirve a la canción. Sul poesía me parece también un tanto posturesca, pero el problema fue que yo, lo que se me ocurrió a mí decirle un día es que lo que pasa es que tú siempre has querido ser Peter de Peter, Paul and Mary y nunca te dejaron. Uy, se puso, me insultó, se enojó mucho, por poco me da con la guitarra, y es que luego me enteré que era cierto, que él quería ser rockero y no, como no lo habían dejado, se había vuelto trovero, pero a él lo que le gustaba era el rock y sobre todo la música folk estadounidense, incluidos Peter, Paul and Mary. Y yo lo dije como un chiste en un grupo de personas que están con 3 copas de más. Tú lo que quieres es ser Peter Yarrow, no, pues es Paul Stuckey y Peter Yarrow. Peter Yarrow de Peter, Paul and Mary, resultó que sí era cierto y se enojó muchísimo. Y creo que le había respondido, ¿qué opina de Ricardo Arjona y su música? Pues mira, he oído mucho a Ricardo Arjona y no he sabido que hiciera música. Si va a hacer música, me interesará escucharlo, será un cambio interesante. Y finalmente llega una pregunta que nos va a llevar a una cuestión de las nuevas cosas que estamos haciendo aquí en vivo y con todo, y que es: pues sí, el peso de la palabra es la pequeña sección de poesía que vamos a hacer, ya que no podemos hacer música. Y me preguntaba Jorge Meneses Díaz si me gusta José Emilio Pacheco. Me gusta José Emilio Pacheco, me gusta su poesía. Era un tipo excelente, noble, buena persona, sin ninguna... el poeta más importante de México en su momento, como lo era Ángel González. Precisamente él vino a España, cuando yo lo conocí fue aquí en España, a José Emilio, que vino a un recital con Ángel González. Era el tipo menos pretencioso, menos... Me molesta la luz, y le dieron un sombrero, me acuerdo, de estos deshilachados, rosa chicle, y él se lo puso sin más. Dijo, estoy perfectamente bien, pero te ves chistosísimo, y de veras era un tipo amable y notable y tal. Pero he estado citando hace mucho tiempo un pequeño poema, voy a leer otro después, pero un pequeño poema que me dice mucho de aquellos viejos amigos míos de la izquierda de México que hoy están apoyando a esa cosa inmunda que es el gobierno de López Obrador. Y este es un poema de José Emilio Pacheco que se llama Antiguos compañeros se reúnen, y dice: ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Yo no, quizás porque soy un irresponsable, pero muchos ya son todo aquello contra lo que lucharon a los 20 años. Hagan ustedes el favor, qué cosa más triste. Pero en fin, uno de mis personajes favoritos de toda la vida, siempre lo he dicho, es Heráclito, porque Heráclito se dio cuenta de que un hombre no se podía bañar 2 veces en el mismo río, que el cambio era incesante, y es una de las observaciones más agudas de la historia, y esto le ha llamado la atención a muchas personas, afortunadamente, entre ellos al querido José Emilio Pacheco. Y entonces nos dice en este poema que se llama Don de Heráclito: pero el agua recorre los cristales musgosamente, ignora que se altera lejos del sueño todo lo existente. Y el reposo del fuego es tomar forma con su pleno poder de transformarse. Fuego del aire y soledad del fuego al incendiar el aire que es de fuego. Fuego es el mundo que se extingue y prende para durar, fue siempre, eternamente. Las cosas hoy dispersas se reúnen y las que están más próximas se alejan. Soy y no soy aquel que te ha esperado en el parque desierto una mañana junto al río irrepetible donde entraba, y no lo harán jamás, nunca 2 veces, la luz de octubre rota en la respuesta.
y fue el olor del mar. Una paloma como un arco de sal ardió en el aire. No estabas, no estarás. Pero el oleaje de una espuma remota confluía sobre mis actos y sobre mis palabras únicas, nunca ajenas, nunca mías. El mar, que es agua pura ante los peces, jamás ha de saciar la sed del hombre. Maravilloso, precioso, extraordinario, José Emilio Pacheco, y casi me llama a leerme otro de él, que es Los elementos de la noche, que dura también es pequeñito. Los elementos de la noche. Bajo el mínimo imperio que el ver no ha roído, se derrumban los días, la fe, las previsiones. En el último valle, la destrucción se sacia en ciudades vencidas que la ceniza afrenta. La lluvia extingue el bosque iluminado por el relámpago. La noche deja su veneno, las palabras se rompen contra el aire. Nada se restituye, nada otorga el verdor a los campos calcinados. Ni el agua en su destierro sucederá a la fuente, ni los huesos del águila volverán por sus alas. Es uno de los grandes poetas para mí y para muchas personas, afortunadamente. Bueno, voy a dejar de veras, simplemente esto de la semana pasada era tan variado que no puedo responderlo absolutamente a todo. Hay una pregunta interesante que dice Carlos Espíndola, el PRI y el PRD pertenecen a la Internacional Socialista según Wikipedia. ¿Son congruentes con los postulados de esa organización? No. Entonces, ¿por qué son miembros? Bueno, el PRD lo fue, cuidado, el PRD fue un partido esencialmente socialdemócrata hasta su debacle, al ser tomado precisamente por los antiguos burócratas del Partido Comunista. Pero no son congruentes. Hoy en día ni el PRI ni el PRD son congruentes en lo más mínimo. ¿Por qué entonces son miembros? Porque no es tan fácil echarlos, ¿no? Yo estaría, por supuesto, si a mí me preguntaran, yo estaría totalmente de acuerdo a que de que se les excluyera de la Internacional Socialista. Bueno, y vamos a dejarlo así. Y tres cositas personales, ¿no? Les interesan cosas personales mías que yo creo que no deberían, porque lo importante de lo que hago yo no soy yo, pero dice, ¿eres o fuiste bueno en algún deporte? Patinaba sobre hielo. Hasta en eso soy raro. Era bastante malo en el fútbol, fui de las fuerzas inferiores del Necaxa en México y era yo bastante malo. Pero patinaba en hielo muy bien. ¿Sigues alguno en televisión? Ahora ya no, pero yo fundamentalmente seguía el fútbol americano y el fútbol soccer. El americano más que el soccer en México, por supuesto, en España más el soccer que el americano, no solo por la enorme calidad del fútbol soccer en España, sino por supuesto porque es muy difícil ver el americano aquí. ¿Ofreces cursos de periodismo? No, ya no. Yo di cursos de periodismo en la Facultad de Sociales de Querétaro, luego di un diplomado en Guanajuato y otro en el Estado de México y algunas otras veces, pero no. ¿Cómo vas con los libros que estás escribiendo? Pasando a otro tema, ¿qué opinión tiene de Alfredo Jalife? La peor que te puedas imaginar y un poco más, ¿vale? La peor que te puedas imaginar y un poco más. Dicho lo cual, vamos a tratar de... por cierto, es que el otro día hice una serie de cosas que ya no se vieron. Estoy tratando todavía de controlar el programa con el que hacemos las transmisiones, los streamings. Y una de las cosas es que había yo puesto, necesitamos voluntarios para dos cosas. Primero, para la captura de todo el chat que no he podido ver, que no puedo ver materialmente, y aunque voy a tratar de centrarme más en el chat, está el que pueden preguntar cosas por el Rey va Desnudo, por rvdsqs@gmail.com, las siglas del Rey va Desnudo, cosas que sabemos, y entonces el tiempo nunca nos va a dar, voy a tener que ser mucho más selectivo, pero necesito, 3 personas lo hicieron, muchísimas gracias, capturar todo el chat y mandármelo por correo electrónico a rvdsqs@gmail.com
para poder ver, por lo menos entresacar las cosas que puedan ser más interesantes. No que las preguntas no sean interesantes, sino que las respuestas que yo pueda dar tengan algún interés o tengan relación con lo que yo sé. Luego me preguntan, ¿y qué pasó con la caída del precio de las berenjenas en Timbuktu? Y la pregunta puede ser enormemente apasionante, pero no tengo idea, entonces ni la respondo. Pero también necesito voluntarios para otra cosa, para un proyecto que tenemos con este streaming, que creo que puede resultar muy interesante, y necesito que alguien haga las marcas de tiempo de los temas principales que tocamos. Y estas marcas de tiempo pues es simplemente poner tantos minutos, tantos segundos, o tantas horas, minutos, segundos, separados por 2 puntos, y el tema. Y entonces con eso, si me lo mandan por correo electrónico, también al correo electrónico de rvdsqs@gmail.com, pues será más fácil que yo pueda luego hacer unas cosas que quiero que hagamos en el streaming para aprovechar mejor los segmentos que luego tenemos aquí. Bueno, voy a empezar. Muchos liberales dicen que la economía mixta no es aplicable a la realidad. ¿Que hay de cierto en esta afirmación? Nada. Todos los países tienen una economía mixta. Todos los países tienen una economía mixta. Repito, todos los países tienen una economía mixta. Incluso un país tan comunista como Cuba tiene empresas privadas. Incluso el país más neoliberal que se te puede ocurrir en el mundo tiene empresas públicas. El equilibrio entre las empresas públicas y las empresas privadas, mientras más sano resulte, o sea, mientras el Estado no se mete en áreas que definitivamente no son de su competencia, y mientras la iniciativa privada no intervenga en áreas que son claramente necesidad del Estado por su valor de carácter social, la economía funciona, pero en todos los... Dicen, la economía mixta no es practicable, pero sí es lo único que hay, hombre, ¿cómo no va a ser practicable? Claro que sí. ¿Qué tanto juega el estado mental de una persona en su salud? Dicen que nada. Que tú estás de buenas y no te curas, y tú estás de malas y no te enfermas más. Lo pasas peor cuando estás de malas, eso sí, pero ha llegado a haber problemas cuando se le dice a la gente, tú tienes que tener un pensamiento positivo. Alguien a quien le han encontrado un cáncer, que piensa que va a dejar a su familia, que puede morir, que tiene 1000 cosas, pues todos tenemos 1000 proyectos que nunca vamos a cumplir. Alguien que enfrenta la muerte y le dice, tienes que sonreír y estar de buenas. Esto se ha demostrado que deprime a la gente cuando le pides que sea feliz en esos casos. Entonces, los estudios a los que yo he tenido acceso dicen que no existe esa correlación, que por supuesto le da muchísimo emoción a muchas personas porque les da la idea de que la mente puede controlar al cuerpo. Controlar al cuerpo cuando haces que levante una mano, pero cuando tienes un cáncer, una diabetes, un COVID-19, no, desafortunadamente. Hablamos de la vacuna Sputnik, ya hablamos, no debería ser autorizada hasta que demuestre los resultados de su fase 3. Y, ¿qué más? Gracias a Henry Galarza por su apoyo económico. Y hables de Soros, y ya quedamos que vamos a hablar de Soros. A ver, perdón, estoy aquí. Opinión, esto me lo piden mucho. Opinión en relación a Roxana Kramer y su posición en relación a la filosofía científica del feminismo científico. ¿Apoya o intenta ridicularizar al feminismo? ¿Existe o no brecha salarial? A ver, no conozco todo el pensamiento de Roxana Kramer, la sigo en Twitter, he visto algún video de ella, pero no soy un experto en ella. ¿Existe la brecha salarial? Sí, sí existe, pero no existe como algunos la creen o como algunos la ven. ¿Qué es lo que pasa? En este momento, por ley, en muchos países del mundo, efectivamente no le puedes pagar menos a una mujer por ser mujer. Y al mismo trabajo se paga el mismo salario. La trampa está, por ejemplo, en las horas extras, en las bonificaciones, en las oportunidades de ascenso y en otras áreas donde sí hay una desigualdad que está demostrada patentemente. Entonces, cuando el antifeminista viene y te dice, no, es que no es cierto que haya un 30% de brecha salarial entre las mujeres y los hombres porque se paga el mismo sueldo, está diciendo una verdad a medias,
Pero la extremista que te dice es que las mujeres siempre ganan 30% menos que los hombres, también está contándote una verdad a medias. Sí hay brecha salarial, sí hay una diferencia de ingresos entre gente con las mismas capacidades por ser mujer o por ser hombre, que deben ser abordadas, y que el movimiento feminista racional, el movimiento feminista de verdad, el movimiento feminista mayoritario, está abordando en las instituciones continuamente a través de leyes. Entonces, no creo que Rosana quiera ridiculizar al feminismo, pero yo creo que es muy importante ridiculizar a cierto feminismo extremo que permite, que además le hace el juego a la derecha sexista de una manera espectacular. Porque luego tenemos el problema de los... cuando la derecha tiene razón, pero no es que haga una crítica porque la haga de buena voluntad, sino porque la utiliza como pretexto para promover su propia agenda. Y cuando uno está de acuerdo con una observación de la derecha, como decir, no es cierto que haya una brecha salarial como se plantea en ciertos espacios, pues parece que está uno jugando del lado de la derecha, pero no es cierto. ¿Qué piensas? No voy a decir nada. Las acusaciones de cualquier tipo contra quien sea que no estén validadas no las difundo yo. Gracias. Lidiar con familiares negacionistas que rechazan datos y evidencias, no lo sé, nunca lo he sabido. Nunca he tenido idea. A ver, voy. Política, a ver, no hablen de la política de Joe Biden, lleva una semana, es que es increíble. Pero hay gente que está fracasando la administración de Biden, la administración de Biden es la más exitosa de la historia de los Estados Unidos. Lleva una semana, por favor. No sé quién es Max Heindel, ya me preguntaron el otro día. ¿Qué factores han contribuido al subdesarrollo en Latinoamérica? Pues es interesante esto. A ver, por aquí son solo especulaciones mías, algunas basadas en hechos, otras no. Primero que nada, tenemos dos culturas radicalmente distintas, la cultura católica y la cultura protestante. Y es un hecho. Que nos guste o no nos guste es otra cosa, pero tenemos dos aproximaciones distintas. De otro modo, quienes abordan el desarrollo del norte de América son personas que vienen huyendo y que vienen dispuestas a trabajar. Los que llegan a América Latina son personas que vienen viendo que agarran y que no están dispuestos a trabajar, porque para eso vienen. Para que les den encomiendas, para que les den oro, para sacar la mayor cantidad de beneficio posible sin trabajar. Pero hay algunos elementos que yo siempre he pensado que son factores, algunos, no sé qué tan importantes. El primero, la vocación democrática de los países latinoamericanos, que es importantísima, nace en sectores muy pequeños de la población y no se extiende a toda la población. Es decir, son los sectores de Morelos y de Bolívar y de San Martín, de gente que ha tenido acceso al pensamiento ilustrado, que sueña en términos del pensamiento ilustrado, pero que no tiene, que nunca se planteó la necesidad de que estas ideas se difundieran entre la mayoría de la gente, sino que siempre fue un elemento de carácter elitista, de alguna manera, de elitista con la mejor intención del mundo, no lo niego, pero las viejas costumbres, las viejas formas de funcionar se mantuvieron y se mantienen en los cacicazgos, las visiones de desprecio a lo que consideramos derechos humanos en muchísimas comunidades, sobre todo comunidades indígenas, porque no se les educó, porque nadie mostró nunca un interés en eso, por un lado. Por otro lado, el desarrollo económico en los países latinoamericanos siempre fue extractor, siempre fue explotador, nunca fue creador. Es decir, cuando tienes tantísimos recursos a tu alcance, como suele haberlos en América Latina, el impulso que tienes para ser innovador y para cambiar las cosas y para encontrar una forma de no morirte de hambre es poco. Si estiras la mano y hay un plátano o un mango,
creo que hay una menor, no absolutamente ausente, pero una menor motivación para poner en acción el ingenio necesario para desarrollar innovación. Era muy cómodo comprar innovación, pero eso no solo lo tiene América Latina. Yo recuerdo aquella frase maravillosa de Unamuno de que investiguen ellos. Una frase anticientífica de don Miguel de Unamuno, que no sé por qué le digo don Miguel de Unamuno, se me escribió una novela que me halló horrorosa, pero tenemos esa idea de que el desarrollo técnico-científico quizás no es buena idea. Y son elementos que juntos y con otros aspectos como nuestro caudillismo eterno. Mira, lo esencial de la democracia es la transferencia pacífica del poder. En América Latina el poder se ha transferido pacíficamente muy poco. Siempre hay golpes de Estado, guerras, se presentan los militares en Palacio Nacional y dicen, pues usted ya dejó de ser el presidente, pues lo he decidido yo. La transferencia pacífica del poder en México era una broma porque se la pasaban entre compadres, ¿no? O sea, yo te elijo como candidato y luego yo te doy el poder, pero tú no me vayas a tocar. Eso no es transferencia del poder, eso es simplemente pasarse las joyas de la familia de un pariente a otro, ¿no? Entonces tampoco hubo una transferencia real del poder en América Latina. Creo que todos esos elementos y esto fundamental, un profundo racismo, un racismo que además es en gran medida paternalista. ¿Se oye la fuente? Tengo que poner mi fuentecita aquí. Un paternalismo racista, lamentable, triste, chabacano, donde para los explotadores el indígena es prácticamente un animal de carga y para quienes lo van a defender es un niño que necesita que lo lleven de la manita por el buen camino. El racismo en América Latina además está sumamente negado, sumamente rechazado. Yo recuerdo haber oído 1,000,000 de veces en México que no había racismo y claro, yo miraba la realidad y decía, pues mira, tú dirás que no hay racismo, pero es que si miro a mi alrededor lo que veo es racismo. Así como no había sirvientas rubias, no había presidentes de empresas indígenas, ¿no? Los ha habido, pero en proporción de la población que representan, decías tú, evidentemente algo no está funcionando aquí. La educación que reciben los indígenas nunca ha sido de la calidad que la reciben los niños de clase media como yo. Y cuando nosotros pusimos una secundaria de calidad en un pueblo en Guerrero y luego nos llevábamos a los mejores alumnos a una escuela de ricos en México, bueno, las monjas de la única escuela que había nos querían quemar, el cura nos quería quemar, realmente pasamos muy malos ratos. Y éramos niños de 16, 17 años, obviamente trabajando con gente de nuestro profesor de física y otras personas que habían hecho ese proyecto de una escuela secundaria de calidad, ¿no? Que era privada, los niños pagaban una miseria, pero pagaban algo al mes, el resto del dinero se mandaba desde México. Entonces, todo eso, tú tienes hambre, tienes pobreza, no tienes educación, no tienes salud, tienes programas sociales de relumbrón. Eso no favorece el desarrollo. Mientras no decidas que todos somos iguales en un país, todos serán diferentes siempre, ¿no? Yo recuerdo una de las cosas más vergonzosas que vi en mi vida. Viajando por la zona de Marqués de Comillas, en Chiapas, había una especie de antigua, supongo que una iglesia derruida a la mitad de la selva, y en el único muro que estaba levantado había un letrero de una institución gubernamental dedicada a la educación para los adultos. Y el letrero era: alfabetízate con el INAE, Instituto Nacional, INEA, perdón, el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Alfabetízate con el INEA. Pues mira, el que lo pueda leer no es tu cliente. Y el que no lo puede leer es tu cliente, pero no tiene forma de enterarse que puede alfabetizarse con el INEA. Pero a alguna agencia de publicidad le habían pagado por esto y a algún rotulista le habían pagado por irse 4 o 5 horas en carreteras de terracería horrorosas hasta ese lugar en lo profundo de la selva a pintar esa mamarrachada. O sea, no creo poder desentrañar el tema, pero son aportaciones pequeñas.
Dice, añade, en el sur no se supera la colonización española. No, espera, es que ahí hay un detalle adicional que siempre es importante subrayar. A las élites en América Latina siempre les conviene que el enemigo sea otro. Es decir, ¿quién tiene la culpa de lo que pasa en América Latina? Hombre, los españoles, por supuesto. Oye, pues que somos descendientes de españoles todos, nos llamamos García y Pérez y Menéndez y Ramos. Somos españoles, tan españoles como indígenas. Más españoles que indígenas algunos, menos otros. Yo tengo 14% de sangre zapoteca, de genes retrasables al mundo zapoteca por mi abuela, que no se me note. Pero no, la culpa la tienen los españoles. Y la gente odia a los españoles en México. Y tú ves a alguien que podría estar atendiéndote en el Corte Inglés del Gran Vía en Madrid y te dice, los malditos españoles. Pues, si tú eres uno de ellos, hijo mío. Pero si no son los estadounidenses. Toda la cultura mexicana está absolutamente imbuida de la cultura estadounidense como la cultura de todo el mundo, porque es el imperio, porque es la cultura dominante, nos guste o no, la critiquemos o no, es la cultura dominante. Queremos hacer rock antiimperialista, pero hacemos rock. Es una realidad cultural, es una realidad comercial, es una realidad económica. Pero siempre que el culpable sea otro, porque cuando giramos la vista y decimos, oye, ¿y si en vez de que sean los españoles y los estadounidenses, es este desgraciado que nos ha estado viendo la cara durante los últimos 60 o 70 años, no les conviene para nada? Entonces, siempre tenemos a enemigos así, como ellos. Me voy a hacer muy poco. Voy a hacer muy poco del chat, pero voy a tratar de hacer algo. Quiero colaborar con unos chicos llamados Miguel y Señor Santo, que hacen podcast y videos. Fueron alumnos de Eche Pascal, que por cierto en paz descanse. Pues que me llamen, que me busquen, ya tienen el correo electrónico rvdsqs@gmail.com. Un segundo. Antes de cerrar, vamos a hacer 10 minutos de metralleta. Y así pueden ponerlo. Cuando hagan pónganse de acuerdo que uno solo haga lo de las horas y los minutos y segundos de los distintos temas, para que no lo hagan 20 personas, porque en el propio chat pueden ponerse de acuerdo. Lo hago yo, para que no lo hagan muchos, porque pues, es trabajo desperdiciado y nunca hay que trabajar más de lo necesario. ¿Cómo explica que los gobiernos sigan permitiendo la presencia de homeopatía, psicoanálisis y otras pseudoterapias que ya han demostrado no funcionar? ¿Por qué no lo saben? Porque están tan desinformados como el resto de la población. No tienen idea de que no funcionen. No tienen asesoría científica y cuando la tienen no le hacen ningún caso. En la entrevista que hice con Luis Mochán se habló ampliamente de cómo en México había una organización dedicada a asesorar al gobierno mexicano, una organización de científicos independiente dedicada a la asesoría, y nunca los llamaron para nada, ¿no? ¿Existen bloqueos económicos por parte de Estados Unidos y Venezuela y Cuba? No. Existe un embargo económico. Estados Unidos no comercia con Cuba y no le compra cosas a Cuba. No le vende cosas, no le compra cosas. Cuba comercia con el resto del mundo perfectamente. El único problema que tiene Cuba es que su economía está peor que como la encontró Castro en 1959. Nunca pudieron levantar una economía funcional. No tienen otra cosa que vender que cítricos y azúcar. Y no han producido otra cosa que cítricos y azúcar. Su producción de cualquier otra cosa es bajísima. La ineptitud escandalosa de los hermanitos Castro y en general del Partido Comunista Cubano determinó que Cuba esté en la ruina porque nunca levantó una economía funcional. Y mi ejemplo de siempre, más bloqueado estuvo Vietnam. Vietnam no iba a comerciar con Estados Unidos después de ganar la guerra en 1970, hombre. En 1995, a 25 años de ganar la guerra, Vietnam tenía una economía funcional y su gente comía. Cuba, en 1992, a los 30, 59, 69, 79,
89. A los 33 años de la revolución, cuando yo estuve la primera vez en Cuba, la gente no tenía para comer. Para invitarme a comer unas chuletas, un amigo estaba cocinándolas, quemando sus muebles. Nunca levantó una economía funcional, y esto es la ineptitud absoluta. Eso no es cuestión de ideologías ni de otra cosa, es cuestión de lo inepto y burro que era Fidel Castro. Pero claro, acusaba, como el resto de América Latina, acusaba a los estadounidenses de que por eso no había que comer, y así sobrevivió hasta su muerte. En Venezuela, que yo sepa, el problema es que no tiene para comprar ni agua. El algoritmo que promociona los vídeos creo que es público, por lo menos las consideraciones del algoritmo de YouTube son públicas. ¿Qué piensa del Grupo Médicos por la Verdad? No son médicos, o sea, son médicos de renegados que no están por la verdad, sino por un negocio, un gordo negocio, el negocio de Calker. Ya hablé de la vacuna cubana. ¿Qué ideología tiene Vladimir Putin? El imperialismo ruso, la misma que Pedro el Grande y la misma que Iván el Terrible, la misma que Catalina la Grande. Son su fundamental creencia es que Rusia debe ser un imperio grande, encabezado por él, por supuesto, y por lo tanto tiene sobre todo una visión expansionista, que tiene lo que siempre se ha querido comer Rusia, Finlandia y los Balcanes, para empezar, y todas las repúblicas que en su momento, conformaron la Unión Soviética. Uno sobre el manto sagrado, sobre lo falso. ¿Qué es? Pues es falso, es una cosa que se hizo en el siglo XIII, es una pintura del siglo XIII. ¿Qué opina de las leyes de identidad de género? ¿Debería ser a partir de la mayoría de edad? Las leyes de identidad de género tienen muchísimo a debatirse y no se está debatiendo porque las posiciones están enconadas. Yo creo que evidentemente toda alteración radical de una persona debe hacerse cuando es mayor de edad o bajo una supervisión médica y psicológica enorme, sabiendo que son inexactas y son totalmente imperfectas y no son tan buenas como quisiéramos las valoraciones médicas y psicológicas. Aún así, deben participar, porque cuando alguien toma una decisión así, luego se arrepiente, y alguien se enojó conmigo por esto en Twitter, pero es como los tatuajes en la cara que la gente se hace borracha, ¿no? Van y se hace un tatuaje y en el momento parece una gran idea y luego no hay forma de quitárselo. Incluso los tatuajistas por eso tienen el lema Think before you ink, piensa antes de ponerte la tinta, porque hay desastres aterradores de gente que se ha metido, quiero que me haga usted este tatuaje, el tatuajista se lo hace y luego al día siguiente, ¿y esto de dónde salió? Es lo mismo que pasa, la gente se puede arrepentir de las decisiones que toma a los 14, 15, 16, 17 años, piense usted en las decisiones que usted tomó a los 14, 15, 16 años, si nunca toma uno siempre buenas decisiones, cuando es adolescente, cuando es más audaz, cuando tiene menos miedo, cuando se siente invencible, cuando se siente perfecto, cuando se siente absolutamente superior a la humanidad, pues obviamente puede tomar decisiones malísimas y nuestra obligación como sociedad es protegerlos. No hay un embargo estadounidense contra Venezuela. La totalidad del desastre es la totalidad del desastre de Chávez y de Maduro, por favor, es que ahí no hay duda. Y por supuesto de Serrano, del Jesucristo de la economía que llama Maduro, este español del grupo de Podemos, que ha tomado decisiones desastrosas para la economía venezolana. Les voy a decir qué tan mal está esto. Si estuviera siguiendo aquí el chat, podría poner las preguntas en pantalla, pero se me olvidó y entonces se me olvidó hacerlo y entonces ya no puedo, tendría que encontrar dónde está uno y entonces, bueno, pues nada, que no, para la próxima vez. Estamos todavía aprendiendo a usar el programa. ¿Qué opina de los que quieren que China pague una indemnización a todos los países por la COVID-19? ¿En serio alguien dijo esa estupidez tan grande? Pero si no fue culpa del gobierno chino ni fue culpa de China. Es un virus, no es una política exterior. Aplidín, no sé qué sea.
La vacuna es una dosis de virus con anticuerpos. No, 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 no. No, 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 no. Ni hay modificaciones del ARN. Ve el video anterior que hice, el Viva la Vacuna, y allí expertos, investigadores y médicos te explican cómo funciona. Pero no hay virus, se utiliza solo la proteína de la espícula para hacer la vacuna. Por favor, por favor, por favor. ¿Podrías dar tu opinión de South Park y sus creadores? Me parecen geniales. South Park y sus creadores me parecen geniales. Y sin paliativo alguno. Me divierten muchísimo y además creo que hacen una labor muy importante. Por supuesto, son dibujos para adultos. Lo que está pasando en Wall Street, no sé qué está pasando en Wall Street, sé que está pasando algo con GameStop, pero tengo que meterme en el tema y no he tenido tiempo, porque además, como les he dicho, yo trabajo, aunque no parezca. No sé de ciertas acusaciones. Lo personal es político, no. No, lo personal es político, no, lo personal es personal, lo político es social. Lo político siempre es social. El CHONSP es fósforo, sí. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y mi profesora de biología, Dolly, estará muy orgullosa de mí. ¿Qué más sigo? Perdón si no voy a la velocidad que debería y si no soy todo lo... ¿El sistema de salud de España incluye procedimientos dentales? No, y debería. Es una de las grandes carencias de la sanidad española. Obviamente si necesitas que te saquen las muelas del juicio o cirugías, etcétera, etcétera, sí están cubiertas, pero la salud dental en general sigue siendo privada. Hay excelentes dentistas, yo tengo un excelente dentista, pero debería ser parte de la sanidad pública y no se ha hecho, igual que el tema de la visión. La visión en los dientes ha sido el más difícil. Me agradaría que haga un debate con un filósofo. No quieren. La última vez que debatí con unos filósofos me invitaron a la tertulia filosófica de Madrid. Fui hasta Madrid a esto y acabaron enojadísimos conmigo. Ya saben ustedes cómo está esto. Y finalmente uno además era súper podemero y eran los años de inicios de Podemos, esto fue hace 5 o 6 años. Los de la tertulia más o menos trataron de contemporizar con el hecho de que yo tengo las opiniones que tengo respecto a la filosofía como profesión, pero uno acabó gritándome porque no me gustaba Pablo Iglesias. Entonces, bueno... ¿Cree que el socialismo utópico, el socialismo original hubiese funcionado, hubiese tenido mejores resultados en vez de Marx y Engels? No, porque quizás sí, quizás no, pero el hecho es que Marx y Engels, el resultado del marxismo ha sido feroz, pero lo que ha funcionado es el socialismo democrático posterior a la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia. Así que yo creo que deberíamos aprovechar eso, por lo menos mientras lo tenemos, mientras no tenemos algo mejor. Está ahí. ¿Cuál es el valor de despreciar el reggaetón? No creo que tenga ningún valor despreciar el reggaetón, creo que es un gusto personal que no está sujeto a discusión. Yo despreciable el reggaetón, encuentro que su música es simplona, boba, falsificada, fundamentalmente hecha en un ordenador, con una base rítmica que puedes bajar, tú bajas el archivo, pones la base rítmica y hay programitas que hasta te hacen sucesiones armónicas y luego es una letra que generalmente además es profundamente degradante para las mujeres y no tiene además ningún valor musical que yo vea. Y no me digan que es la música de los jóvenes, porque yo digo músicos de 18 y 15 y 20. Ayer precisamente subía yo cosas de una chica de 15 años y de chicos de 9 y de 12 y de 18 y de 26 años que hacen música de verdad. Entonces, no. Si les gusta mucho el reggaetón, no se enojen conmigo, a mí no me gusta, supongo que a ustedes no les gusta la música y ya. Soy sanitario y he recibido la vacuna y estoy de mejor humor, ¿será un efecto secundario? Ve el programa que hice, ya quisiera yo, el video que hice de Viva la Vacuna, porque allí precisamente conté algo que contó un neurólogo estadounidense cuando se puso la vacuna y lo hizo feliz. ¿No crees que tú también a veces usas la política de identidades? No.
Yo puedo hablar de identidades, puedo hablar porque hay identidades, mi identidad es el español y no puede ser otra, y el inglés en gran medida, pero por ejemplo la cultura alemana es poco identitaria para mí porque no, desafortunadamente no puedo leer a Goethe o a Schiller en alemán, que me gustaría. Pero no es el reconocer que hay ciertas identidades culturales, que hay ciertas identidades de experiencias compartidas, es muy distinto de la política de identidades. Reconocer que hay identidades es decir, yo hablo español y otras personas hablan alemán, y evidentemente tenemos experiencias diferentes, pero podemos ser humanos iguales y compartirlas, pero para eso hay traducciones y hay un montón de cosas que nos pueden acercar, porque somos esencialmente iguales. La política de identidades te dice no, si tú tienes un determinado entorno cultural, tienes una determinada experiencia personal o social determinada, estás totalmente imposibilitado de comprender a otras personas que son diferentes a ti. Todos somos diferentes y mi visión es todos somos iguales. La diferencia no es trivial, de verdad. El coronel Pedro Baños es conspiranoico. El tipo fue jefe de contrainteligencia del ejército europeo. Qué bueno que el ejército europeo no tuvo que hacer un trabajo, no tuvo guerra alguna. Bueno, no sabe, de lo que habla el señor es absolutamente conspiranoico y de ahí no hay más. ¿Cuáles son las personas más famosas que has conocido? Pues no sé. A ver, famoso. George Moustaki es famoso, pues sí. Jorge Semprún es famoso, sí. Silvio Rodríguez es famoso. Fidel Castro, con Fidel Castro cené. Ese sí era famoso en todos lados. Hay gente que es famosa en ciertos sectores, por ejemplo, los escritores de ciencia ficción que yo conocí, fueron muy amigos míos, Mac Reynolds o Gordon Dixon, sí eran famosos, ¿no? Pero no, tampoco me he preocupado yo por conocer gente famosa, sino por gente enriquecedora. Conozco un montón de escritores porque soy escritor, porque además me dediqué a escribir mucho tiempo, pero no lo veo claro así. No sé quién es más. Heindel, ya lo dije. ¿Qué opinas de los abolicionistas de la prostitución? Creo que es otro debate que hay que tener, que es un debate importantísimo, que es un debate que no se resuelve en posiciones enconadas. Lo malo es que cuando hablas del tema parece que estás defendiendo la trata. Mira, primero que nada, no se puede llamar prostitución a la esclavitud, no se debe llamar prostitución a la esclavitud. A un esclavo que tienes trabajando en un campo no lo llamas un obrero del campo, lo llamas esclavo. Y cuando a una persona se le obliga a prestar servicios sexuales, no es una prostituta ni un prostituto, es un esclavo. Y la lucha contra la esclavitud es fundamental. Pero por otro lado hay personas que pueden decidir libremente ejercer este servicio y la duda es si es legítimo coartarles esa libertad. Si estás abogando por la libertad de tu cuerpo, ¿cómo puede ser que lo siguiente que hagas es impedirle a otros usar libremente su cuerpo? Tiene muchas aristas, tiene aristas por todos lados, es un puercoespín al que los que están luchando políticamente contra y a favor no quieren entrar en el debate, y a mí me parece gravísimo, porque con una persona que lo quiere hacer, su libertad debe ser tenida en cuenta, y esa libertad no creo que esté siendo tenida en cuenta siempre. Araceli Gutiérrez, muchísimas gracias por el apoyo. ¿Qué opina de la nueva canción de Shakira? No sé, no he oído la nueva de Shakira, pero ayer he oído Flag de Elvis Costello, que es de un disco que sacó a fines del año pasado y es espectacular, es maravillosa. ¿Qué opiniones tiene de lunáticos como cierto fallecido líder nazi? Pues que es un nazi, no puedo opinar otra cosa. Con esa, no podemos darle ninguna seriedad al pensamiento nazi. No está a debate. El pensamiento nazi está para ser derrotado, no para ser debatido. Y para ser derrotado porque cuando no se le derrota, siempre acaba muriendo gente inocente. ¿Se construyó el muro de Donald Trump? No.
se construyeron creo que 24 millas o algo por el estilo, pero se construyó la Guardia Nacional en México que impidió que paró a los inmigrantes centroamericanos. Entonces esa Guardia Nacional de López Obrador fue el muro y México lo pagó. Curiosamente es la única cosa en la que no mintió Donald Trump, al parecer. En México, según el último censo de INEGI, aumentó el número de personas sin religión. ¿Qué opina de esto, Mauricio? Me da muchísimo gusto, por supuesto, aunque solo signifique que son menos negocios para las iglesias. ¿Qué piensa de Antifa y los destrozos que hizo desde destruir negocios pequeños hasta tumbar estatuas de Colón y Churchill tras la muerte de Floyd? ¿Quién es Antifa? A ver. Cuando tú hablas del Tea Party, hablas de una organización, de personas que tienen membresía y que son miembros de una organización que se llama el Tea Party. Cuando hablas de los Proud Boys, es un grupo nazi que tiene sus miembros. El Ku Klux Klan igual. Antifa no es un grupo. Antifa quiere decir antifascista. Yo soy antifascista y muy probablemente tú eres antifascista. Hay personas que son antifascistas y aparte son radicales, extremistas, violentos. Pero no quiere decir eso que el antifascismo sea radical, extremista y violento. Quienes cometen acciones radicales, extremistas y violentas son absolutamente despreciables, pero ello no significa que el antifascismo sea absolutamente despreciable. Porque ni Antifa, ni BLM, Black Lives Matter, para el caso, son organizaciones con membresía y con principios determinados y con objetivos claros. Son términos paraguas que reúnen a un montón de gente, un montón de grupos diferentes. Si hay una organización que se trata de llamar Black Lives Matter, que está encabezada por 3 chicas marxistas, pero que no representan a todas las personas que salen a la calle diciendo que las vidas negras importan y que no está bien que los policías estadounidenses disparen tan seguido contra ciudadanos negros desarmados. Que a mí me parecería que es algo con lo que todos podríamos estar de acuerdo. Si estás en contra de Black Lives Matter, quiere decir que consideras que está bien que los policías estadounidenses le disparen a los negros. Buscar echarle la culpa a todo un grupo de personas en un paraguas muy difuso por lo que hacen los sectores más radicales es lo que se hace también cuando a toda la derecha la acusas de nazi, cuando a todo el feminismo lo acusas de estar en el extremo radical ridículo de los feminismos extremos. Y eso no hace avanzar la conversación, eso no hace avanzar el diálogo, eso no hace avanzar la comprensión. Simple y sencillamente es una forma de autosatisfacerte, haciéndote creer que estás del lado correcto. ¡Oh, qué bien! ¿Qué cosas se pueden rescatar de Marx? La tasa, por ejemplo, el principio de la tendencia descendiente de la tasa de ganancia, que es un descubrimiento interesante. Es decir, cuando produces muchas cosas, cada cosa que produces te va dejando un margen de ganancia menor. Cuando produces 10 tazas artesanalmente, cada taza te puede dejar mucho dinero. La puedes vender a un precio muy alto, pero la tasa de ganancia cuando eres una fábrica de tazas disminuye y tú ganas por volumen. Esa es una observación de Marx, por ejemplo, que a mí me parece brillante. Su preocupación por los trabajadores, por la explotación, por las injusticias, a mí me parece perfectamente rescatable. Pero es que hay 3 elementos, y siempre olvidamos que hay 3 elementos. Uno es el detectar que algo está mal. Doctor, me duele aquí. ¿Sabe? Es importante darnos cuenta cuando algo está mal en una sociedad. La segunda parte es el diagnóstico. ¿Qué es lo que está mal y cuáles son sus causas? Si diagnosticas bien, puedes buscar soluciones efectivas. Si diagnosticas mal, las soluciones que vas a ofrecer no van a ser efectivas. Y esto les pasa a muchísimos teóricos políticos, si no es que a casi la totalidad. Porque no hay reglas para el diagnóstico de una sociedad. Entonces la gente te dice, volvemos al centro de llamadas, su problema es el machismo. ¿Necesita algo más? Sí, todo todo es por machismo. Oiga, no, pero es que hay algunas otras cosas. No. El machismo es lo único que causa todos los problemas de este mundo. El patriarcado, no. El racismo, no. El feminismo, no. Black Lives Matter, no. Antifa. Tenemos que de nuevo asumir la complejidad. Entonces yo creo que Marx hizo un diagnóstico erróneo
con base en sus creencias filosóficas, el hegelianismo fundamentalmente, la idea de que las cosas avanzan mediante tesis, antítesis y síntesis, cosa que no es cierta. Se convenció de que la historia era el motor de que la economía era el único motor de la historia. Hemos descubierto que tampoco es cierto. Creyó que todos los seres humanos en el pasado vivían como vivía cierta población de iroqueses, de la nación iroquesa, eran los iroqueses, creo. Y entonces se inventaron el comunismo primitivo y entonces, pues claro, como todos los pensadores acaban diciendo, bueno, pues vamos a darle la vuelta para regresar al comunismo primitivo, vamos a volver al pasado. Esa es una visión absolutamente rousseauiana de la realidad, ¿no? Si reinstauras el comunismo, entonces vuelves al comunismo primitivo. Creo que la preocupación de Marx por la desgracia de los trabajadores, de los obreros, de los explotados es muy valiosa. Alguien me preguntaba hace tiempo en Quora, ¿todavía es válido ser comunista? Y yo digo, yo creo que sí. Cuando eres joven y lees a Marx y lees su indignación ante las injusticias y te dice que él tiene la solución, pues es muy fácil que digas, sí, oh, brillante, pongámosla en marcha. Luego ya creces y entonces te dicen, mira, sí, Marx estaba muy preocupado por lo mismo por lo que estamos preocupados todos nosotros, pero su solución no funciona por esto y esto, y la solución que sí funciona o que ha funcionado más o menos hasta ahora, mejor que todas las demás, es esta y esta. Yo creo que hay mucho rescatable en ese sentido. ¿Qué opina del auge mediático de los liberales extremos que se denominan libertarios? Como siempre digo, ya lo he hablado en muchas ocasiones, busca mi video de marxistas de derecha, busca el de socialismo, busca el del fantasma del comunismo, pero el libertarianismo fundamentalmente es la sociopatía exaltada a nivel de ideología, ¿no? Finalmente su gran gurú es Ayn Rand y su visión es absolutamente egoísta y absurda e impracticable, afortunadamente. Sigo tratando de acabar de leer el libro de El libertariano que se encuentra con un oso para ver en qué termina. ¿Se debería poner la segunda dosis de la vacuna a las personas que se han colado? Sí. Esto es muy importante. Las personas que se han colado son enormemente despreciables. Pero lo que proponía hoy alguien, a mí me parece que es la mejor solución. Mira, le tienes que poner la segunda vacuna porque así es inmune él y ya no va a contagiar a otros. No por la persona, sino por la gente a su alrededor. Y luego lo pones a hacer servicio social en los hospitales 6 meses, 8 meses, no sé. Es decir, tiene que haber una retribución. Pero sí, por supuesto, se les debe poner la segunda dosis porque si no, has tirado a la basura la primera dosis, la inmunidad que da la primera dosis y la evitación de contagios que daría la segunda dosis. Así que sería, vamos, como castigo, es un castigo absurdo profundamente. ¿Por qué en Argentina no se supera el populismo peronista? Ni idea. Yo les he preguntado a mis amigos argentinos, incluso algunos que eran guerrilleros peronistas, ¿qué es el peronismo? Y no me lo saben explicar. Hay peronismo de derecha, peronismo de izquierda, peronismo democrático, peronismo autoritario, peronismo violento, peronismo pacífico. Nunca lo he logrado yo entender. ¿Qué opina usted sobre la pérdida de importancia laboral de las carreras de disciplinas sociales, productoras de ideas sociales, frente a las carreras informáticas y de finanzas? ¿Las carreras sociales son productoras de ideas sociales? Esto me gustaría ver datos sobre eso antes de opinar. No lo creo yo, sinceramente. No veo que los egresados de ciencias políticas estén generando ideas sociales demasiado nuevas últimamente. Sigo. ¿Qué piensas sobre Peter Singer? Ah, sí, ya sé quién es Peter Singer. A ver, siempre he sentido que se sube a un extremo en el que justifica la misantropía por la vía del amor a los animales. Son los animalistas que aman tanto a los animales que odian a los seres humanos y me preocupan mucho. Lo he analizado en alguna otra ocasión, en alguna cosa que hice sobre animalismo en alguno de mis blogs, pero tampoco le doy demasiada importancia porque no tiene demasiada importancia. Cada vez tiene menos importancia su pensamiento, porque los animalistas hoy pasan de él completamente. Hoy son exclusivamente puritanos moralistas y ya no andan jugando al pensamiento.
¿Qué opina del gobierno de Angela Merkel? Mira, ahí tienes un buen ejemplo de cosas extrañas. Angela Merkel es una mujer de derecha, pertenece a la democracia cristiana y pertenece al Partido Popular Europeo, mismo al que pertenece el Partido Popular Español. Sin embargo, creo que ha hecho una labor en general excelente en el manejo de la pandemia, en el manejo de la inmigración y en algunas otras cuestiones. Y tengo que reconocerlo, que es ideológicamente opuesta a mí. Y si no lo hiciera, estaría yo siendo injusto con las personas que han salido beneficiadas. Ella sabía que Alemania necesita inmigración, ella sabía que los inmigrantes sirios necesitaban un lugar a donde ir, siguen necesitándolo hoy en día, porque la guerra sigue. Están las focas aplaudiendo, Trump no hizo otra guerra y además sacó a las tropas de Siria ya. Y Siria sigue siendo masacrada por las fuerzas de Putin y del tirano al-Assad. Y los sirios siguen estando fundamentalmente, son un país de refugiados a los que ni siquiera les estamos abriendo las puertas. Y Merkel tuvo la sensatez de abrirle las puertas a los sirios y me parece excelente. ¿Cuál es la propuesta concreta de la socialdemocracia frente al capitalismo financiero que está cada vez más concentrado y reaccionario? ¡Madre! ¿Está más concentrado y reaccionario? Yo no estoy tan seguro de eso. El socialismo de Palme es el modelo a seguir, es que no hay una propuesta concreta. Verás, eso es lo que diferencia, y esto es muy importante que se ubique. Y es un buen final para hoy, porque creo que más, salvo uno, creo que ya no vamos a poder ir más allá. La socialdemocracia no tiene recetas. La socialdemocracia tiene objetivos. Yo quiero una sociedad feliz y digna, sin miedo. ¿Qué necesito para esa sociedad? Bueno, necesito educación universal, pública y pagada por el Estado, o sea, pagada entre todos, el Estado somos todos. Necesito un sistema de salud que haga que la gente no tenga miedo a enfermarse, un sistema de salud universal, público y pagado por todos. Necesito un sistema de pensiones universal, público y pagado por todos que impida que la gente tenga miedo de envejecer y miedo de enfermar. Necesito guarderías públicas universales y pagadas por todos para que las mujeres puedan trabajar y para que las mujeres puedan liberarse de una carga que evidentemente marcó mucho de su pasado, más allá del, aunque hubiera sexismo y machismo y patriarcado y todo lo que ustedes quieran, muchas mujeres no se dedicaban a una serie de actividades porque eran incompatibles con tener y criar hijos. Y lo que hemos hecho afortunadamente con el progreso es liberar a la mujer de la carga 24 horas al día de tener y criar hijos y por lo tanto puede trabajar, pero no sirve de nada eso si no tiene guarderías. Queremos gente feliz, queremos gente digna. Entonces están a favor del salario mínimo, si es necesario sí, si no es necesario no. ¿Están a favor de nacionalizar ciertas empresas? Algunas sí, otras no, depende, cada país, cada situación es distinta. Es decir, en vez de esta receta exquisitamente detallada del marxismo-leninismo, donde te decían cómo había que decidir cómo se hacían los abrigos y todo el mundo tenía los mismos abrigos y se vestían todos los rusos, todos los soviéticos con el mismo abrigo todos los años, la socialdemocracia tiene una visión que es mucho más amplia. Es utilizar el mercado, regulando el mercado para sacar las ventajas del mercado y disminuir al máximo sus desventajas. Tener una parte de la economía social donde el Estado tenga que intervenir, pero no tanto que el Estado se vuelva una rémora para la innovación. ¿Cómo funciona eso? En cada lugar funciona de manera distinta. Las necesidades de las sociedades son distintas todavía, las aproximaciones son distintas, las costumbres, la historia son distintas y se hacen las cosas de manera distinta. El socialismo de Olof Palme fue un socialismo extraordinario para Suecia en su momento. Las cosas que hizo Olof Palme, las ideas en las que él cree que están expresadas en uno de sus más famosos discursos que yo traduje en mi vídeo sobre socialismo, que les recomiendo otra vez, los ideales están allí, pero la forma de conseguir los ideales varía enormemente. Noticias: Iker Jiménez, premio de honor al mejor comunicador de radio y televisión en el área de programas divulgativos e investigación 2021. Sí lo vi, ya lo comenté en Twitter, es una vergüenza, ¿no? Pero parece que el grupo que se lo da es una de estas fundaciones de la derecha más derechosa, y dado que, aunque yo no estoy afirmando que Iker Jiménez sea de derecha, le ha hecho el juego alegremente a la derecha, y la derecha le ha hecho el juego a él, y la COPE y ABC y todos los medios de la ultraderecha lo exaltan como maravilloso, extraordinario, el mejor periodista de España, pues era lógico, ¿no? Era lógico que así. ¿Tiene vídeos del movimiento feminista? Sí, tengo uno que se llama Feminismos, el único, porque ¿cómo se consiguió el derecho del voto a la mujer? Pues peleándolo.
Las mujeres pelearon y se enfrentaron al Estado, a sus maridos, a los jueces, a los legisladores, a los jefes de gobierno, exigiendo su derecho al voto hasta que lo ganaron. El derecho a la propiedad de la mujer ya estaba estipulado en Estados Unidos desde un inicio, no lo sé, fíjate. El derecho a la propiedad no sé si lo tenían las mujeres. Creo que sí. En España no, por ejemplo. En España una mujer no podía tener ni siquiera una cuenta de banco hasta 1978. Si cuando ves a las feministas ultrarradicales españolas, también tienes que tener en cuenta que la historia de España fue estremecedora en ese sentido. No podían pedir un pasaporte, ni podían ser dueñas de algo si no les daba permiso su marido, su papá o sus hermanos. En 1978, cuando el resto del mundo ya había dado otros pasos hacia adelante en general, ¿no? Es bastante aterrador. ¿Qué logros se les pueden adjudicar a las feministas? Mejores salarios para las mujeres, el voto para la mujer, la igualdad entre los sexos, derechos laborales clarísimos, la posibilidad de tener una sociedad más limpia y sana, donde no se considere que la mitad vale menos que la otra mitad, cosa que es buena para todos nosotros. Las feministas no solamente han trabajado por las mujeres, como los feministas tampoco lo hicieron. Recordemos que hubo muchos pensadores feministas hombres en los inicios del feminismo, empezando por el padre o el abuelo de Mary Shelley, la creadora de Frankenstein. La hija de Mary Wollstonecraft, y su abuelo era un sujeto entregado totalmente a la idea de que las mujeres tenían que ser iguales porque una sociedad no puede ser libre mientras la mitad de ella sea esclava. Sean los negros, sean las mujeres. Mientras no haya derechos iguales para todos, la sociedad como tal tiene un problema. Entonces, creo que los logros del feminismo son enormes. El derecho a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho a ser sexualmente activas sin ser consideradas despreciables, el derecho de los niños a ser hijos de madres solteras sin que sean despreciados y escupidos en las escuelas. ¿Qué pasaba? El bastardo, aquel al que se le ponía un apellido. Expósito, Juan Expósito, porque algún antepasado suyo fue un niño Expósito al que abandonaron. Todas estas traumas y taras existenciales fueron demolidos por el trabajo de las feministas, y creo que les debemos muchísimo. No voy a entrar aquí. ¿Cómo puedo irme a vivir a España ahora? No sé, la verdad. Todavía se usa Quora, todavía hago cosas en Quora, sí. Me gusta la serie de RTV. Cuéntame, no, la vi hace años, pero ahora ya no, creo que ya no tiene sentido. ¿Tienes alguna opinión sobre sus ideas para sus ideas animalistas? No solo conozco sus ideas animalistas. No leo filósofos. No creo que los filósofos tengan mucho que aportar. Encuentro grandes ideas en las novelas, encuentro grandes ideas en los cuentos, encuentro grandes ideas en la poesía, encuentro grandes ideas en el periodismo. Pero los filósofos, cuando ves lo que dicen los filósofos que salen en los periódicos, no me parece que tenga yo mucho que decirnos. Por cierto, a este sí lo voy a... No sé si es... Perdón, es que... a ver, aquí no tengo táctil, no es pantalla táctil, pero como estoy aquí con el iPad, entonces quiero empujar la del MacBook. Juan Manuel Rodríguez Rego dice salud y saludos desde Cudillero en Asturias. Cudillero es uno de los poblados más hermosos del universo. Es un pueblo pesquero, o era un pueblo pesquero, que es extremadamente bonito, al que suelo ir cada vez que puedo y sobre todo a comerme unos centollos y me da muchísimo gusto que me vea alguien de Asturias, porque muchas veces los que tienen uno más cerca de casa son los que no lo ven. Este me gusta mucho. Mira, ya me empaté. ¿Cree que la biotecnología llegue a ser una opción para reforestar el Amazonas? ¿Crees que hay otra? O sea, no hay otra. La aplicación de la biotecnología es la única forma en que se puede reforestar parte del Amazonas, pero para reforestar el Amazonas primero tienes que dejar de desmontar el Amazonas, y para dejar de desmontar el Amazonas primero necesitas obtener biotecnológicamente los recursos que te da el desmonte de la pluviselva amazónica. Y estos ya eran viejas, pero...
eran chats anteriores. En fin, que llegamos al final y prácticamente no agoté el chat. Yo sé que he estado disparando a una velocidad enorme en la última media hora, pero bueno, creo que más o menos he logrado. Hablo de lo que sé y de lo que no sé, no hablo. Y si me pongo a decir no sé, perdemos demasiado tiempo en eso. Voy a terminar con esto. Andrés me dice, ¿qué se puede hacer para que el países de Latinoamérica se invierta más en ciencia y tecnología? En mi país los políticos se hacen los tontos a pesar de las grandes manifestaciones. Elegir políticos que estén dispuestos a invertir en ciencia y tecnología. Y muchas veces esos políticos tienen que encontrarlos la propia gente creando organizaciones transversales de base donde en vez de seguir a un líder, encuentren todos las ideas esenciales que quieren hacer efectivas y luego elijan un líder que las haga efectivas y que les responda y que trabaje con transparencia. Decía yo que uno de los problemas de América Latina es el caudillismo. Estamos llenos de caudillos. Incluso alguien tan admirable como Lula funcionó como un caudillo, como líder sindical y después como caudillo. Lo que necesitamos son organizaciones ciudadanas sólidas que controlen a los políticos, no que los saúmen y los elogien y les aplaudan, como a López Obrador, que lo han convertido en una especie de dios, cosa que antes se hacía con todos los presidentes de México, pero no esperaban lo que no pasara con uno que decía que iba a ser distinto, y ya vimos que no lo fue. Pero para invertir más en ciencia y tecnología, para atender los rezagos de grandes partes de la población, se necesitan políticos que tengan la decisión política de hacerlo y estén dispuestos a utilizar el conocimiento que se tiene para hacerlo. Porque hay países pobres que se han vuelto ricos. Hay países que han logrado salir de la pobreza y nunca ha sido sin la ciencia y la tecnología y nunca ha sido sin la decisión de asumir que todos los ciudadanos tienen exactamente los mismos derechos y que si tú tienes derecho a tener un reproductor MP3 o un smartphone y tienes derecho a estar en internet, también lo tiene el indígena más pobre de tu país. Y si no lo asumes, estás traicionándolos. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es cambiar nuestra forma de localizar políticos en vez de buscar uno que quiera ser nuestro jefe, decir, mira, tenemos estas ideas, quieres ser nuestro jefe para llevarlas a cabo, y si alguno dice, no, yo no quiero, pero vale la pena, obligarlo. Eso yo creo que sería la manera excelente de hacerlo. Dicho lo cual, son las 9:21, las 9:01, yo tengo que sacar al perro, tengo que hacer la cena y tengo la traducción pendiente. Muchísimas gracias por acompañarme, no veo que haya más chat, a lo mejor se callaron ya todos, a lo mejor ya se cortó la transmisión, no lo sé, están todos por allí, pues eso espero. Gracias al que le dio no me gusta, espero que esté la próxima semana con nosotros, porque aquí vamos a estar la próxima semana, todos los jueves, a las 7 de la noche, hora central europea, de 7 a 9, en vivo y con todo, vamos a dar caña. Vamos a hablar de cosas que ustedes quieran, vamos a hablar de cosas que yo quiera, vamos a tratar de encontrar además otras secciones que nos puedan interesar. Y vamos a que este streaming crezca, recomiéndelo por favor. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado y nos vemos en la próxima. Hasta entonces.